¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra conexión diaria con la actualidad local en directo. Son las 10 en punto de la mañana de este lunes 9 de febrero y seguimos pendientes del tiempo. Arrancamos la semana de nuevo pendientes del temporal. La borrasca Marta dejó huella en Ceuta con intensas lluvias, descarga eléctrica, granizo, viento y numerosas intervenciones de los servicios de emergencia, más de 80 durante el fin de semana. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo se registraron más de 30 incidencias relacionadas con inundaciones y acumulaciones de agua, tanto en viviendas como en locales comerciales y espacios públicos, a consecuencia de las intensas precipitaciones provocadas por el paso de la última borrasca, además de desprendimientos, cortes de carreteras, como esta que estamos viendo, que es de acceso al Príncipe por la zona del Colegio Reina Sofía, y también en García Aldave. Además, también han sido afectados de nuevo el acceso al aparcamiento de Gran Vía, vehículos atrapados en balsas de agua. Una familia tuvo que ser desalojada de forma preventiva de su vivienda inundada en Fuente Terrones y fue alojada en el Hotel Puerta de África. Las autoridades han reforzado los dispositivos del 112, Policía Local, Bomberos y Protección Civil para atender los avisos de la ciudadanía y minimizar los riesgos tras el paso de este temporal meteorológico que también mantiene alertas, como saben, en otras zonas de España. Y las fuertes lluvias también han alertado a los vecinos de San Amaro por la saturación de las balsas. Técnicos de Fomento ya han intervenido en estos momentos en labores de limpieza y de saturación de las piscinas. En unos instantes conectaremos con esta zona y Alicia Urbano con nuestro compañero Abdelkader Ahmed. El sindicato CESIF ha vuelto a alzar la voz para exigir creación inmediata de un comité de salud y seguridad propia del Ingesa. Una reclamación que no es nueva, pero que cobra especial relevancia tras las recientes borrascas que han dejado al descubierto deficiencias estructurales tanto en el hospital universitario como centros de atención primaria. En unos instantes hablaremos con los representantes de sanidad de este sindicato. Y como les decimos, seguimos pendientes del tiempo. Sigue activa una alerta, en este caso de color amarillo, por lluvia fuerte hasta las 12 del mediodía. Se prevé una precipitación acumulada en 12 horas de hasta 40 litros por metro cuadrado y se podrían superar en algunos casos los 60 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. En cuanto al cielo, está cubierto, acompañado de precipitaciones moderadas y persistentes, disminuyendo a débil durante la tarde. Las temperaturas ascienden hasta los 19 grados de máxima, la mínima rondará los 14 y el viento, insistimos, sopla de poniente fuerte con rachas muy fuertes e irá disminuyendo conforme vaya avanzando el día a moderado. Cuatro minutos ya pasan de las 10 de la mañana de este lunes 9 de febrero. La primera parada, la primera conexión nos lleva en directo hasta la zona de las balsas de San Amaro. Las fuertes e intensas lluvias de este último temporal, de esta última borrasca, la borrasca Marta, han alertado a los vecinos debido a la acumulación de agua en esta zona. Alicia Urbana, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Nos encontramos en la zona del Barranco del Hierro, en la zona superior de la barriada de San Amaro, donde se encuentran esas balsas que comentabas, que este fin de semana se han visto anegadas completamente a causa de la fuerte lluvia que ha traído la borrasca Marta. Sin embargo, la situación de la barriada y de la balsa ha mejorado durante las primeras horas de esta mañana. Se han estado realizando labores de limpieza y desatoramiento por parte de la Consejería de Fomento y de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de los bomberos. Ya el volumen del agua, el nivel del agua ha bajado así como 1,5 metros del que tenía pues durante la noche. Los vecinos parecen que están más tranquilos. Ahora nos acercaremos hasta la barriada para ver si podemos hablar con alguno de ellos para que nos cuente pues la situación que han vivido a causa de esta borrasca y bueno, el miedo, ¿no? El miedo que se ha pasado al tener la balsa al volumen máximo y bueno, y conllevar ese peligro de desprendimiento y bueno, de que el agua pudiera arrastrar hasta la barriada.
Pues muchísimas gracias, Alicia. Seguimos en conexión y pendientes de cualquier novedad sobre este incidente o cualquier otra cuestión de interés y de actualidad. Y desde San Amaro nos vamos ahora hasta el Centro de Orientación y Emprendimiento. Allí acaba de arrancar una jornada laboral sobre la identificación de necesidades de contratación. Ahí está nuestro compañero Raúl Llamas. Buenos días, Susana. Pues hasta las 12 el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo está acogiendo la jornada denominada Identificación de Necesidades de Contratación. Antes del inicio de la jornada, los representantes de Cámara de Comercio y SEPE han comparecido ante los medios de comunicación. Buenos días. Estamos aquí para celebrar un nuevo encuentro con los empresarios que se produce trimestralmente a raíz del convenio que firmó el SEPE con Cámaras de España para desarrollar el programa Talento 45 y más. En estas reuniones hay una aportación de problemas y también de ideas, de soluciones por parte de los empresarios, de los que nosotros tomamos nota, aparte de hacer comunicarles nuestras propias líneas de desarrollo del programa y, en fin, hay una retroalimentación en esas reuniones. Ya en la primera que hicimos en el último trimestre del año, nos hicieron bastantes reivindicaciones, bastantes peticiones, bastantes sugerencias, algunas de las cuales nosotros tenemos que trasladar a otros órganos, incluyendo a educación, ¿no?, en cuestiones relacionadas con la Acredita o con otros temas. Entonces, bueno, creo que es bastante positivo porque implica a más gente en la solución de los problemas que tenemos. Y eso significa más cabezas pensando y más transmisión de lo que necesitamos. Y es la creación de un movimiento, de un dinamismo. Por mí, creo que es suficiente. Bueno, buenos días. Bueno, lo que ha dicho el director, Cámara de España firmó un convenio con el SEPE. Nosotros desarrollamos hace varios años un programa que se llama 45 Plus, destinado a lo que es la inserción laboral de personas de mayores de 45, que ahora coge cada día casi más importancia, porque sabéis que los datos de paro a nivel nacional indican ya que el colectivo de 45 casi va a ser el colectivo con mayor tasa de desempleo en este país. Y bueno, y que tenemos que hacer el mayor número de esfuerzos posible para insertar a esas personas. Dentro de este convenio, pues había dos reuniones, una que ya tuvimos la última vez, que fue relacionada con la necesidad de detectar las necesidades formativas que se tenían que impulsar desde el SEPE y de otras instituciones para mejorar lo que es la empleabilidad de estas personas. Y ahora vamos a trabajar en el tema de la inserción, es decir, posibles nichos de empleo o de trabajo que se van a evaluar y analizar, para lo que es lo mismo, es decir, intentar aplicar entre todos los que estamos trabajando en Ceuta por el empleo, pues medidas para ayudar a la inserción de estas personas, ¿no? Y bueno, y yo creo que es una iniciativa muy interesante porque en el fin y al cabo ponemos en la mesa lo que piensan las empresas, sobre todo de sectores muy concretos que sabemos que tienen alta empleabilidad, por lo que nosotros tenemos de currículum de personas de mayores de 45 años y de sectores, y también en SEPE, que nos comenta sus necesidades, lo que ellos también están detectando en sus oficinas de empleo. Intentamos pues casarlo y luego que realmente eso seamos capaces todos de aplicarlo en el territorio, ¿no?, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? ¿Cuáles serían esos nichos de empleo según la opinión de los empresarios? Bueno, ¿sabes lo que pasa es que tenemos que ver un poco el perfil de las personas mayores de 45. Entonces, el perfil de las personas mayores de 45 en Ceuta que están desempleadas, muchas no tienen la formación básica. Entonces, lo que estamos buscando, y hay muchas personas que están orientados pues a lo que son el sector de servicios sociosanitarios, ese tipo de sectores son los que están asumiendo más personas mayores de 45 ahora mismo en nuestra ciudad, por el perfil determinado, ¿no? Pero lo que tenemos que precisamente es ampliarlo, es decir, tenemos que ver qué posibilidades hay y que esas posibilidades haya necesidad de darle la formación que esas personas carecen, precisamente para que no sea ahora mismo un único sector el que absorba estos trabajadores, ¿no? Gracias, Raúl. Seguimos en conexión. Pide paso cuando tengas más cuestiones, imágenes, testimonios o noticias de interés que contarnos en directo, 10 y 10 de la mañana, lunes
9 de febrero. Continuamos de alguna manera hablando de los efectos de las incidencias de la borrasca, en este caso de las incidencias que han tenido en los centros sanitarios de Ceuta. CESIF ha vuelto a alzar la voz para exigir la creación inmediata de un comité de salud y seguridad propio del INGESA aquí en la ciudad, y una reclamación que no es nueva pero que cobra especial relevancia, dicen ahora, tras las recientes borrascas que han dejado al descubierto deficiencias estructurales tanto en el hospital universitario como en centros de salud de atención primaria. Alejandro Artero, que es el presidente de Sanidad en INGESA, en CESIF, muy buenos días. Buenos días, Susana. Y saludamos también a María Lazo, que es delegada sindical de este sindicato. Muy buenos días. Bueno, lo primero, ¿qué deficiencias y qué incidencias habéis detectado ahora mismo en los centros sanitarios de Ceuta con el paso de este carrusel de borrascas? Pues bueno, realmente el problema es que es grande y visible, ¿no? Porque a través de estas dos borrascas tan fuertes que hemos tenido, a nivel estructural, pues se ha visto mermado casi todo. Se ha visto mermado casi todo lo que son la estructura hospitalaria y de atención primaria, principalmente en las zonas que nos han ido diciendo los trabajadores que han sido vistas. Y bueno, pues principalmente yo creo que es una falta de mantenimiento lo que hay, y sí te puedo decir que por parte de INGESA hay un compromiso directo que sí nos dijo de realizar una revisión y una inversión sobre estas estructuras que no están totalmente revisadas y remodeladas. Nos habéis pasado fotos de algunas de estas incidencias. ¿Cuáles destacarías como las más significativas? Pues sobre todo las goteras que hay en las diferentes plantas, la filtración que hay a través de las ventanas del área de hospitalización, donde se cuela el agua dentro de las habitaciones de los pacientes. Muchas veces hay que cerrarla y no se puede meter allí a ningún paciente porque conllevan un riesgo para ellos. Para ellos y para el personal. Claro, ¿cuáles son los principales riesgos tanto para el personal como para los propios pacientes? Para el personal, que ya ha habido resbalones en las que se han caído los trabajadores del hospital. También para los pacientes, porque si hay filtraciones de agua, el suelo está mojado y muchos de ellos son pacientes de medicina interna que son pluripatológicos, donde la movilidad está un poco reducida, pacientes que son operados en cirugía con prótesis de rodilla, cadera, en fin, todo ello conlleva al riesgo de que puedan caerse y de que puedan tener se agrave su patología. ¿Estas incidencias habían sido advertidas previamente al INGESA o son novedosas, teniendo en cuenta la magnitud de los temporales que estamos sufriendo? Bueno, novedoso no es. Lo único novedoso es que el comité no se ha instaurado, que es lo que estamos pidiendo tanto se pidió por la Junta de Personal a nivel hasta delegación del Gobierno, y CESI lleva desde mesas posteriores de no sé de qué año, estamos pidiendo de que tiene que haber esa instauración del Comité de Seguridad y Salud, que no hay, y algo que esta vez, pues lamentablemente con las borrascas se hace más visible de que es necesario. En este caso, solamente a nivel estructural, pero bueno, hay muchas más cosas que se pueden seguir arreglando y solucionando a nivel de seguridad y salud de los profesionales. Y bueno, a la vista está de que si ese comité hubiese haber estado presente dentro de INGESA, que el comité no es que no esté, sino que está fuera, dentro de la Administración General del Estado. ¿Hay un comité dentro de las...? Bueno, hay un comité global que está dentro de la Administración General del Estado con la delegación del Gobierno, que habría que llamar a ese comité. Es algo que no está dentro de nuestras capacidades, pero sí, habría que activarlo. Y yo creo que es un proceso muy tedioso, a diferencia que si tenemos el comité dentro, pues todo sería mucho más ágil y más rápido de solucionar todos los problemas que hay dentro del hospital. ¿Cómo sería ese comité que propone CESIF? Pues el comité tiene que ser los delegados de prevención, que se unen con el servicio que tenemos allí de prevención, donde se llevan a cabo todas las revisiones médicas, los reconocimientos médicos de los trabajadores, y sobre todo poner sobre la mesa todos los riesgos que existen en las diferentes áreas del hospital y todo aquello que repercuta tanto en la salud de los trabajadores como los usuarios tanto del hospital como de los centros de salud. ¿Y de quién dependería esa estructura, Alejandro? Bueno, esa estructura al final depende de los servicios centrales de Madrid, que hay un compromiso por su parte, el cual no entendemos de sí, lo vamos a instaurar. En la mesa de diciembre parece que hubo un avance muy amplio diciendo de que sí, de que esto avanzaba. En la mesa de enero dijeron de que sí, pero no, que estamos en febrero y seguimos sin ver finalizada esa promesa de que sí se va a instaurar. Todo esto no es inventado ni nada, todo esto anda debajo de la ley de riesgos laborales, que es una ley que es factible, e incluso por el número de trabajadores que tenemos deberíamos tener 5 delegados de prevención a nivel de INGESA Ceuta. INGESA Melilla, sin embargo, lo tiene
funciona mejor o peor, pero lo tiene instalado dentro. Nosotros es que ni se le ve ni no sabemos si se le espera. Independientemente de la creación o no de este comité, ¿se han tomado medidas ya para solventar estos problemas, estas deficiencias que estamos viendo en pantalla? Sí, bueno, yo sé que el hospital mantenimiento no para de trabajar, porque hay que felicitar a los compañeros de mantenimiento que están continuamente trabajando e intentando tapar todos esos problemitas que hay. Después hay otros problemas estructurales que son de gran envergadura, que eso conlleva pues una inversión económica bastante grande, que dijo, os repito nuevamente, Ingesa se comprometió a mandar a parte de su ingeniero y hacer esa inversión, pues bueno, para los que principalmente estructuralmente todo lo que está tocado, pues que se arregle. Que no solamente pasa el invierno, que después llega el verano y después volvemos a tener otros problemas con el calor, de que no enfrían los aires, bueno, pues algo que se puede solucionar con antelación. Esta propuesta ha sido trasladada a la mesa sectorial, se ha dicho que sí, no se materializa, pero bueno, en el caso de materialización, ¿qué mejoras concretas en prevención, en seguridad y en salud laboral permitiría este comité, María? Pues un comité de seguridad y salud también ayudaría no solo a solventar los problemas que ya tiene, sino a crear planes de prevención para que no vuelvan a ocurrir, también de cara a la salud de los trabajadores, un reconocimiento médico, un seguimiento del control de turnicidad, de cuánto absentismo hay y el por qué. Es decir, es muy recomendable y además de hecho es que la ley aboga porque cuando tú tengas cualquier empresa privada que tenga más de 50 trabajadores está obligada a tener un comité de seguridad y salud. Lo raro es que nosotros no lo tengamos en el hospital. Hablemos de otras, si les parece, de otras reivindicaciones, en este caso en clave de acuerdo, porque recientemente se aprobaba entre los principales sindicatos y el Ministerio de Sanidad el nuevo estatuto marco para el ámbito sanitario. Bueno, es un anteproyecto de ley, realmente todavía no está, bueno, como nuevo, se le llama nuevo, pero un anteproyecto de ley que tiene un camino muy largo todavía que recorrer, ya ha pasado la primera parte, la firma de los sindicatos, la siguiente parte será los diferentes ministerios, los cuales cada uno hará su función, y después tiene que ir al Congreso y sacar una mayoría para que sea electo y sea aprobado este anteproyecto de ley, el cual está todavía a expensas de modificaciones y está a expensas de una cosa muy importante que son la negociación de las retribuciones económicas, que eso no se ha finalizado, aunque se haya plasmado la firma por parte de las organizaciones sindicales. ¿Qué mejoras centrales incorporaría al margen de esos hilos que quedan, ¿no? Sí. Bueno, pues las mejoras principales, las 35 horas para todos los trabajadores de la sanidad, que ya hay comunidades que lo tienen, pero bueno, Ingesa sigue sin tenerlo. Otra de las mejoras sería la subida de categoría de, por ejemplo, las técnicos de cuidado de la enfermería pues pasarían a un nivel superior, los técnicos superiores pasarían a su nivel B, que costará un poco porque realmente el nivel B no se está llevando a cabo, y las enfermeras pasarían a ese nivel A1 que se va a gestionar a través de un nuevo proceso que se llama MECU, en el cual habrá 8 niveles, en el que los médicos especialistas pues estarán en el nivel más alto, en el nivel 8, después en el nivel 7 estarán los enfermeros que tengan especialidad y en el nivel 6 pues estarán las enfermeras, y hacia abajo pues el 5 estarán los técnicos superiores y así hasta llegar al mismo nivel. A diferencia de otros sindicatos, los sindicatos médicos no apoyan esta medida y mantienen sus reivindicaciones propias, María. Sí, ellos quieren y están en su derecho de defender un estatuto que quieren propio, aunque nosotros la verdad que vemos que hay bastantes mejoras y que incluso varias de las que ellos proponen ya están dentro del estatuto, bueno, de este anteproyecto de estatuto marco presente. ¿Qué riesgos o estiman que puede haber algún riesgo de cara a la finalización, a la llegada a buen puerto de esta negociación, el no contar del consenso de todos los sanitarios? Bueno, la mayoría de los sanitarios, hay una parte que quiere unas matizaciones. Nosotros con nuestros afiliados médicos pues hemos hablado y seguimos trabajando, incluso hay propuestas de mejora a ese anteproyecto en el cual pues vemos que sí se puede llegar a mejorar. De todas formas, una vez que esto llegue al final al Congreso, cada partido también político hará sus aportaciones y sus mejoras de las reivindicaciones que hacen pues todas las categorías. Por parte del colectivo médico, pues bueno, un estatuto propio no tiene como mucho sentido. El estatuto marco sí debería tener una ampliación y una parte dedicada a ello, que en eso yo creo que estamos de acuerdo, y hay muchos médicos que están de acuerdo en que haya esas matizaciones de que la parte de las guardias, que ya se ha conseguido, de que la mañana de guardia pues no se trabaje y el saliente también compute como trabajado, que eso a día de hoy pues continúe el trabajo de médico. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que hay algunas partes que son como un poco flexibles en la lectura, que te pueden llevar a un poco de controversia, y bueno, estamos a tiempo todavía de matizar y de hacer algunos ajustes que puedan beneficiar a los médicos en mayoría. Por ejemplo. Pues bueno, pues al final esa parte de las guardias, porque a día de hoy se hacen 48 horas
Y en el anteproyecto están puestos 45, pues bueno, pues matizar y aclarar que esa necesidad del servicio, que muchas veces queda esa coletilla, ¿no? De tú tienes que hacer 45 horas, pero por necesidad del servicio vale todo, ¿no? Vale todo. Bueno, vamos a intentar un poco matizar y que no quede esos flequillos en el aire y que se pueda ajustar a la realidad. ¿Cómo puede afectar aquí en Ceuta, donde la realidad del sistema sanitario es la que es, cómo puede afectar la aprobación de este estatuto marco en la gestión de los recursos humanos y la atención al paciente, María? Bueno, pues siendo una zona que es de difícil cobertura, la verdad que haría falta más personal que cubra pues esa hora que ahora que con este estatuto no se cubrirían. Y bueno, que en Ceuta tenemos siempre el mismo problema, es que es una zona donde cubrir a todo el personal es muy complicado, sobre todo a los facultativos y a muchas otras categorías, y habría que contratar a más personal y sobre todo hacer atractiva la ciudad para que vengan más profesionales. ¿Qué sabemos del área de difícil cobertura? Sabemos que está aprobada, que no se ejecuta. Nosotros, también ha habido otras organizaciones sindicales, hemos pedido que, bueno, que la parte no retributiva, esa de la zona de difícil cobertura, pues empiece a tener ese atractivo. Eso hemos intentado a través de la carrera profesional, pues bueno, hacer una actualización y unas mejoras de la carrera que tenemos actualmente, haciendo unas revisiones cada 3 años en vez de cada 5, haciendo unos requisitos diferentes a los que se cuenta actualmente. Y bueno, Ingesa no lo vio mal, es decir, Ingesa cuando se hizo la propuesta pues dijo, oye, pues nos parece buena idea esa parte no retributiva, por lo menos empezar a avanzar un poco. La parte retributiva yo creo que eso no va a empezar, por lo que ha dicho Ingesa, de momento no se va a efectuar aunque esté aprobado, que es la pena. Es una de las reivindicaciones de sindicato CESIF y de otros sindicatos, también de otras instituciones y de otras voces. Hablando de reivindicaciones de CESIF, lleva tiempo reivindicando y denunciando la productividad de apenas, no llega a 2 euros, 1,83 euros al mes para el colectivo de enfermería. Así es, una productividad fija de 1,83 €, yo creo que algo irrisorio a día de hoy, no tiene sentido de esa cifra. Es cierto de que se ha planteado mesa sectorial, se planteó la del 18 de diciembre, Ingesa lo vio bien, se hizo esa propuesta nuevamente ahora en enero y por parte de Ingesa, bueno, pues ha dicho que hagamos una propuesta económica de cómo sería esa remodificación de poner una actualización dentro de esa productividad fija para las enfermeras, y ya de paso también hay otras 2 categorías que se ven perjudicadas, que son fisioterapeutas y matronas, que también no llega a ser 1,83 porque eso ya es escandaloso, sino que se ve en 11 euros y en 23. Entonces una enfermera especialista que se vea con 23 euros de productividad fija o con 11 euros de productividad fija es algo irrisorio. ¿Cuánto debe ser? Bueno, pues por lo menos tiene que ser acorde con la responsabilidad que tiene cada uno. ¿Cuánto es acorde? Pues acorde? Para que nos hagamos una idea. Pues hablaríamos de mucho más de lo que tenemos actualmente. Si yo te pongo el caso que una categoría inferior, que no es por desprestigiar, claro, ni por mejorar, sino una categoría inferior cobra de productividad fija unos 1.000 euros más que la enfermera, y una categoría superior, 1 a 1, cobra unos 9.000 euros más que una enfermera, pues bueno, pues tendríamos que andar en una media de algo aceptable. ¿Cuál sería la horquilla aceptable? Bueno, una horquilla aceptable sería mínimo la mitad de productividad fija, mínimo. 500 euros al mes aproximadamente. No, 500 ya estaría por encima, estaría bastante por encima, porque esos 9.000 sumando también la productividad variable, pero bueno, que estuviera en 2, 3, bueno, hay que verlo. Eso en vez de... Yo siempre he dicho que a lo mejor 1,83 se equivocaron y eran 183 euros y alguien metió una coma por medio y eran 183. Pero bueno, eso habrá que verlo en el momento cuando se ponga a la mesa, negociar con Ingesa, que ya empieza la dura negociación de que seguramente nosotros pediremos mucho, ellos querrán menos y tendremos que llegar a un acuerdo medio de ver en cuánto se queda. De momento, Ingesa sí que se ha comprometido a negociar. Se ha comprometido a mirarlo y a ver por qué existe esa diferenciación con el resto de categorías, y bueno, pues estamos a la espera de saber cuál es qué nos dicen. Otro de los asuntos que se están negociando es, lo veíamos en pantalla, un nuevo modelo de carrera profesional. Sí, eso, la carrera profesional, al añadir la zona de difícil cobertura, hay una remodelación que en otras comunidades que hemos visto, como por ejemplo Aragón, sobre todo en la zona del Pirineo, que es una zona de muy difícil cobertura también, y en algunas islas, pues bueno, puede que se ha pasado de 5 a 3 años. Eso de 5 a 3 años pues ya hace un atractivo de que a ti te revisen tu nivel profesional cada 3 años y se pueda, bueno, barajar
de esa mejoría. Eso es un atractivo también para fidelizar a profesionales. Si yo te digo, pues, pongo el ejemplo siempre de los Pirineos. Si el Pirineo Aragonés, que no quiere ir prácticamente nadie a estar en mitad del Pirineo, te pongo algo muy atractivo, pues es muy atractivo, tiene que ser algo llamativo. Por ejemplo, la carrera cada 3 años, que se evalúe tu nivel profesional y eso lleva una retribución extra cada 3 años. Sería algo atractivo. Respecto a las licencias, permisos y días de libre disposición, ¿qué problemas se está encontrando? Hombre, hay un problema muy claro. El que utiliza Ingesa es del 2014. Estamos en el 2026. Del 2014 al 2026, ¿cuánto se ha actualizado todos los permisos de retribuciones, tanto a nivel de paternidad, maternidad, los días por ingreso de familiar, licencias de niños menores de 8 años, esas 8 semanas retribuidas o no? Hay mucha actualización en 12 años en la cual pues Ingesa no se iba actualizando. Es cierto que se le propuso a Madrid y fue bien avenido, entonces bueno, cada organización sindical hizo sus puntualizaciones, nosotros hicimos las nuestras, pues principalmente las cosas que te he dicho, es algo mucho más extenso y necesitamos esa actualización de que trabajemos a día de hoy con lo que está, no que cada vez que haya un problema acabemos los juzgados para poderlo solucionar. Otra de las cuestiones que viene reclamándose a Ingesa de forma constante es en atención primaria acuerdos para el uso de vehículos de servicio público en las visitas domiciliarias. Claro, es que es necesario tener un vehículo para poder desplazarte a los domicilios, poder atender a esos pacientes. Hay muchas de las curas que son programadas y que es necesario tener vehículos oficiales que estén bien dotados para poder desplazarte por los diferentes domicilios. Aunque no haya acuerdos cerrados, ¿qué plazo consideran razonable para que se materialicen todos estos compromisos? Bueno, todo que llevamos arrastrando de mucho tiempo atrás, para mí sería a corto plazo. Sería como en el primer semestre tener solucionado la gran mayoría de todos estos asuntos, que es que no son nuevos. Estos asuntos llevan años y años dando vueltas y sin encontrar una solución. Entonces, en el primer semestre, ya a máxime un segundo semestre, tenerlo solucionado, pero en el primer semestre algo debería estar ya puesto. ¿Están satisfechos con cómo están siendo las negociaciones y las respuestas del Ingesa a sus reivindicaciones? Sinceramente, satisfecho sí, porque es verdad que haces una propuesta y Ingesa lo tiene bien avenido y se negocia, pero después satisfactoriamente no, porque no se materializa todo lo que se propone y nunca se acaba. Entonces, si yo hago muchas propuestas y nunca se finaliza, al final hay voluntad por parte de ellos. Yo sé que no es fácil la negociación, porque al final dependemos de un Ministerio de Sanidad, Función Pública y de Hacienda, pero bueno, si no finalizamos, pues no tenemos esa satisfacción plena. Sabrán que hay convocado una manifestación por una sanidad pública digna que ha sido ya aplazada por 2 veces debido a los temporales que bueno, pues azotaban a la ciudad en esas convocatorias. Parece ser que va a ser esta semana, el jueves. ¿Apoya CESIF esta movilización? Claro, por supuesto, nosotros apoyamos la sanidad digna, eso está claro, una sanidad digna pública. Yo creo que el que no apoye es que algo sucede y es necesario de que el pueblo realmente pues vea de que necesitamos una sanidad digna, y nosotros como trabajadores de la sanidad, pues el apoyo del pueblo es muy importante para nosotros como trabajadores de la sanidad ¿Apoyan pública. esa denuncia, esas reivindicaciones? ¿Cuál es, a su juicio, la situación de la sanidad en Ceuta? El juicio, si me dejas que me extienda un poquito más, es la sanidad española. Tenemos muchas mermas a muchos niveles. Uno de los problemas que estaba escuchando esta mañana, que siguen esos médicos extracomunitarios por parte del Ministerio de Sanidad y Educación sin terminar de validar esos títulos que necesitan para trabajar en España, que eso sería una gran ayuda. Esos especialistas que vienen de fuera también necesitan esa convalidación a través de sus pruebas, que no lo tienen. Entonces, pues podemos decir de que necesitamos de muchos profesionales. A la vista está que cada vez que hay una oposición en cualquier comunidad, las plazas que salen son multitudinarias. Aquí, con lo pequeñito que somos, también salen mucha cantidad de plazas. Entonces necesitamos principalmente muchos trabajadores que, como siempre, tenemos que hacer algo atractivo para que vengan, y no solo que vengan, sino que vengan y se queden y permanezcan aquí. ¿Cuáles serían las propuestas concretas para hacer más atractivo a los trabajadores venir a trabajar a Ceuta, María? Las propuestas concretas de CESIF. Pues nosotros lo que estamos haciendo otra vez, por ejemplo, del modelo de carrera profesional nuevo, es que esos profesionales se vean compensados de que la valoración de su nivel sea cada 3 años en lugar de ser cada 5 años. De esta forma, ellos van a poder no solo formarse y demostrar su formación y su experiencia laboral, sino que va a repercutir en su retribución, y además tienen esas personas que vienen aquí igual pues forman su familia, tienen una estabilidad
estabilidad laboral, y todo ello conlleva que también se puedan quedar, se le haga ameno es poder estar en la ciudad y que consigamos tener ese personal que necesitamos. Alejandro también es presidente de la Junta de Personal. ¿Cómo es la relación con el resto de sindicatos? Bien, siempre es cordial, tenemos nuestros más y nuestros menos, como es lógico, y nuestra ¿Hay más o hay más menos? Bueno, como en todas las casas, hay veces que estamos, y yo creo que la mayoría de veces estamos todos de acuerdo, porque al final todos pedimos lo mismo con diferencia, pero bueno, el trabajo que se hace, pues al final, si todos estamos juntos y estamos unidos, pues mucho más fuerte que si estuviéramos separados, que al final el divide y vencerá no va a poder con nosotros. Ya la unión existe y, bueno, con nuestros más y nuestros menos, como pasa en todos los sitios. Siempre hay un acorde en llegar a una finalidad. Volviendo a la pregunta de antes que le decía, ¿cuánto tiempo consideran razonable para que se materialicen los compromisos que les va dando Ingesa? ¿Tienen bueno, pues planificado algún calendario de movilizaciones en el caso de que en un corto espacio de tiempo que decía como razonable no se vayan materializando estas promesas? Hombre, mientras que siga la negociación, ya sabes la actitud nuestra por parte de CSIC, que mientras que sigamos negociando no es de recibo realizar una manifestación. Habría que ver el punto que si llega ese primer semestre, segundo semestre del año y no se hace nada, pues ya se valoraría realizar una manifestación y hacer algo acorde a lo que está sucediendo, porque hay cosas que tienen solución inmediata. Entonces, pues podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Pues Alejandro Artero y María Lazo, muchísimas gracias por conectar con nosotros en Clave Sanitaria en esta primera conexión desde Plato. A ti, como siempre. Nos vamos en directo al Palacio de la Asamblea, sala de prensa. Allí la consejera de Sanidad y Servicios Sociales presenta el informe sobre pobreza realizado por esta consejería. Conectamos. Hemos determinado, pues primero, pues situar, es verdad que hay varios estudios, AROPE, el INE y demás, que muchas veces a nosotros nos hacen una mera estadística en función de la población a nivel nacional de las comunidades. A nosotros nos asigna una población determinada de vulnerabilidad, pero nunca corresponde realmente, o ellos mismos dicen que la muestra nunca es tan específica de la ciudad o que no son datos fiables. Esto lo dicen los mismos estudios. Por lo tanto, nosotros pues hemos pensado, vamos a hacer un estudio específico con una muestra concentrada de la ciudad, ya que nosotros conocemos la población vulnerable, y ver pues qué datos nos refleja. Como he comentado, entre los objetivos que queríamos destacar, pues uno de ellos es ese, pues ver en qué estado de las estadísticas, pues si son reales o no. Determinar qué dimensiones pues abarca esta problemática y sobre todo pues que nos dé unas pautas pues en qué parte mejorar pues nuestro trabajo y nuestras intervenciones diarias en la consejería. Puedo decir, no es un mensaje triunfalista, pero sí que es un mensaje pues que dice que vamos en buen camino. Hay sitios, hay cosas que debemos de ir cambiando, pero que nos estamos consolidando y trabajando en intervenciones pues que están dando frutos. La verdad que estamos en una etapa transformadora, un decenio en el que Ceuta ha demostrado un progreso social, y los datos que os puedo dar así más significativos, pues que Ceuta, por ejemplo, ha caído de forma contundente en el estudio de la pobreza a 9,7 puntos, pasando del 44,3 a 34,6, una mejora acumulada de 10,6 puntos en el indicador AROPE, y posicionando Ceuta nuevamente como la segunda región con mejor desempeño en la lucha integral contra la exclusión social. De esta forma, pues se han reducido carencias sociales severas en más de 10 puntos. También otro dato que nos refleja significativo es que nuestra renta neta media ha crecido por encima del 41%, igualando el ritmo nacional y demostrando la vitalidad de nuestra economía. Especialmente relevante la renta por persona Ceuta, que ha crecido un 54%. Y ya por ser más concreto, en los distritos 4, 5 y 6 se han registrado los mayores incrementos de la renta. Por lo tanto, creemos que pues se está viendo un progreso. Es verdad que nos gustaría que ese porcentaje pues bajarlo mucho más, pero creo que estamos trabajando en las líneas concretas e ir mejorando pues en los puntos que este estudio nos va a relatar. Voy a dejar que también mi directora general, Adela Nieto, pues también os diga una serie de datos.
Buenos días a todos. ¿Los dos? Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues ya la consejera ha adelantado algunos datos significativos, pero no por ello menos importantes, y quisiera en primer lugar señalar que antes de la exposición de los técnicos debemos de decir que, bueno, que el hito principal, sobre todo de este trabajo y de esta encuesta, es que Ceuta se ha consolidado como una de las regiones españolas con mayor dinamismo en la reducción de la exclusión social. Es algo que se ha valorado y que, bueno, luego ya digo que con más detenimiento se va a determinar. El riesgo de la pobreza ha caído 9,7 puntos porcentuales en estos últimos 10 años, pasando, por tanto, del 44,3% al 34,6%, y, por lo tanto, somos la segunda región de España que más ha liderado este descenso, solamente detrás de la región de Murcia. Por lo tanto, tenemos una evolución muy positiva. Creemos que ha habido una mejora acumulada en el riesgo de pobreza del 10,6 puntos y, por tanto, esta evolución también sitúa a la ciudad de Ceuta como la segunda región del país en la lucha integral contra la exclusión social. Ha habido una mejora importante en el bienestar material de las familias, puesto que se ha reducido en un 10,3%, y también es la segunda región de España que más ha avanzado en este ámbito, superada solamente por Canarias. En cuanto al crecimiento de la renta y convergencia económica, la renta media de los hogares ceutíes ha crecido un 41% en la última década, algo también muy significativo, ya he dicho anteriormente. La justicia territorial, el progreso en la periferia, los distritos tradicionalmente vulnerables, que son el cuarto, el quinto y el sexto, han registrado los mayores incrementos de renta. Y en cuanto hay una mejora también en el nivel educativo de la población, que también es muy importante, puesto que el hito educativo del abandono escolar temprano ha caído el 50% desde el año 2005 y ha pasado al 14,6% en el año 24. En cuanto a la protección de la familia y futuras generaciones, también menos pobreza infantil, puesto que el riesgo de pobreza entre menores de 18 años se ha reducido en casi 16 puntos porcentuales del año 2015 al año 2023. Existe también un dinamismo en el mercado laboral, una recuperación del empleo, registrándose una reducción significativa en el número de parados entre 1.000 y 3.000 personas, según datos de la encuesta de población activa. Y, por tanto, creemos que tenemos una conclusión, un compromiso de futuro, puesto que los datos confirman una mejora constante y sólida en todos los indicadores del bienestar y, por lo tanto, estos dos resultados van a ser la base, como ha dicho anteriormente la consejera, para el estudio y el plan que vamos a hacer contra la lucha y la exclusión social. Así que ahora, pues creo que con estos antecedentes vamos a pasar ya a los técnicos que nos van a ilustrar verdaderamente con el contenido de todo el estudio relevante que han realizado sobre la pobreza y la exclusión social de la ciudad. Hola. Momento. Sí. Pues buenos días a todos, gracias por concurrir esta mañana lluviosa, ¿no? Yo voy a explicar un poco cómo se ha hecho esto, ¿no? Yo soy el técnico encargado de la contratación por parte de la consejería, pero ejecuta el contrato, consultores técnicos y, bueno, y a la cabeza como investigadora principal está Estrella Merino, doctora en sociología y experta en el tema. Nos habíamos planteado 3 objetivos básicamente: conocer un poco la evolución de los indicadores de pobreza y exclusión social en la ciudad, pues a través de distintas fuentes estadísticas, ¿no?, oficiales, describir un poco, pues, las dimensiones que afectan especialmente a la población en riesgo de exclusión, en situación de pobreza, en la ciudad también, y, bueno, y adelantar de alguna manera unas líneas de intervención en la que se pudiera intervenir, ¿no?, en un futuro desde la consejería, a través de lo que ha dicho Adela, de un plan de lucha contra la exclusión social. Bueno, y como esto, prácticamente el estudio tiene 2 partes fundamentales. Una primera parte es un estudio con un enfoque cuantitativo,
Una primera parte que iría, pues, sobre todo a consultar, pues, estas distintas fuentes oficiales que señalan cuál es la situación de pobreza y exclusión social en España, entre ellas las principales, como sabéis, la encuesta de condiciones de vida, ¿vale?, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el atlas de distribución de la renta de los hogares, que también elabora el Instituto Nacional de Estadística, o, bueno, también hemos consultado, o se ha consultado los datos de explotación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN, ¿no?, la sigla. Ya sabéis que hace una explotación de los microdatos de la encuesta de condiciones de vida y también lo hemos tenido en cuenta los informes regionales, en este caso relativos a Ceuta. Entre las fuentes consultadas, pues, bueno, esta sería una primera parte y una segunda parte que sería una encuesta dirigida a 400 hogares. Es una muestra muy específica, hay que decirlo, por eso los resultados no son extrapolables al resto de la población, es sobre población vulnerable. Para ello hemos cogido, ¿vale?, a esa muestra de 400 hogares de una base de datos de direcciones, ¿vale?, de beneficiarios del bono social térmico en la ciudad. En torno a 2.000 hogares son beneficiarios anualmente de este bono social térmico. Bueno, pues hemos extraído una muestra de 400 hogares, al final nos hemos quedado con 393, hemos tenido que eliminar, o se han tenido que eliminar 7 entrevistas porque no estaban completas, en fin. Y margen de error normalmente para estas encuestas es una encuesta aleatoria, con lo cual que disponemos del listado completo de hogares en esta situación. Es una muestra aleatoria ya os digo, de 400 hogares. Creo recordar, hemos consultado alrededor, en todo el trabajo se ha consultado en torno a 11 fuentes distintas, y al mismo tiempo la empresa también ha elaborado para ver en qué dimensiones, ¿no? Ya sabéis que, bueno, sobre el tema de la muestra, antes de centrarme en esta otra segunda parte, la cuestión de por qué se elige a esta población, ¿vale? Es una población vulnerable porque, al ser beneficiarios del bono social térmico, ya sabéis que es una población con unos niveles de renta que no superan el 1,5 del IPREN, y que se encuentran en distintas situaciones, ¿no? Monoparentalidad, familias numerosas, con algún tipo de discapacidad igual o superior al 33%. Por eso digo que no es extrapolable al resto de la población. Hablamos de la población vulnerable exclusivamente de la ciudad, ¿de acuerdo? Como os decía, estos hogares se han distribuido por toda la geografía de la ciudad. Lo ha hecho un equipo de 8 encuestadores entre el mes de abril y el mes de julio de 2025. Los márgenes de error son más que suficientes, por debajo del 5% de margen de error, más o menos estamos en el más menos 4%, 4 y pico, o sea que es más que representativo de esa población de 2.000 hogares ceutíes en esta situación de vulnerabilidad, ¿vale? Y bueno, y poco más deciros del diseño metodológico de este trabajo, ¿no?, de investigación que ha hecho consultores técnicos. Es decir, 2 partes fundamentales. La primera parte que está dedicada a la explotación de fuentes estadísticas oficiales, que, como ya han señalado la consejera y la directora general, parecen indicar una evolución positiva. Se ha consultado incluso también en cuanto a datos de pobreza infantil, los datos que aporta el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, ¿vale? Todos los datos que teníamos, prácticamente distrito a distrito, barrio a barrio, con lo cual se tiene una radiografía completa, una fotografía del año pasado de cuál era la situación de esta población, pues, más vulnerable en la ciudad. Yo creo que tiene todas las garantías, ¿no?, el estudio, por eso, ¿no?, por ya no solamente basarse en fuentes primarias a través de esta encuesta dirigida, sino también por las fuentes secundarias que se han consultado, más que suficientes,
sobre esta realidad concreta, ¿no? Señalar, si acaso, también pues que también tiene cierta inspiración en aquel informe de FOESA en cuanto a que, FOESA utiliza, creo que son 7 dimensiones de la exclusión. Nosotros, en el trabajo, 9 dimensiones, ¿no? Residencial, laboral, alimentaria, energética, en fin, distintas dimensiones que afectan a esta población, que era uno de los objetivos que nos planteábamos con el trabajo, ¿no? Conocer un poco la realidad de esta población pues más vulnerable. Creo que en la encuesta ha incluido 29 indicadores, 9 dimensiones distintas y yo creo que ahora pues Estrella seguramente que nos pueda ahondar un poco más en los datos que aporta este estudio de la Consejería. Gracias. Bien. Hola, buenos días a todos y a todas, encantada. Gracias, consejera, directora, compañero Pepe. Pues efectivamente, como ya os ha comentado, ya han presentado una serie de datos, ¿no? Los mejores datos que hemos podido recopilar con este estudio. También Pepe ha hecho un repaso sobre los 2 bloques de los que se compone esta investigación. Por un lado, el análisis de fuentes secundarias y, por otro lado, el estudio de campo realizado a través de cuestionarios estandarizados sobre una población que efectivamente ya conocíamos su situación de vulnerabilidad, que era lo que consideramos que ha sido lo más novedoso de este estudio, porque ya contamos con fuentes fidedignas sobre el estudio de la situación de la pobreza en la ciudad, como es el informe FOESA, que hace poco sabéis que se ha publicado, hace escasamente creo que 1 o 2 meses. Por lo tanto, nos interesaba conocer, ya teníamos esa información, cuál es la situación real de la población que ya es vulnerable en la ciudad. Por eso recurrimos a la Consejería para que nos facilitara ese marco muestral de familias que parten ya de una situación de vulnerabilidad. En cuanto a los principales resultados, como digo, que ya han expuesto en esta mesa, que parten de fuentes secundarias, sí hemos observado una mejoría de la situación de esta población vulnerable. El riesgo de pobreza económica ha reducido en 9,7 puntos. El riesgo de pobreza y exclusión, según el indicador AROPE, también se ha reducido en un 10,6%. La reducción de carencia material y social se ha reducido también en este 10%, especialmente en una serie de indicadores, porque para estudiar la reducción la carencia material y social severa se tienen en cuenta una serie de indicadores, como es si las familias pueden irse de vacaciones, si pueden afrontar gastos imprevistos, si pueden, por ejemplo, tener un ordenador personal en casa. Todos estos indicadores han mejorado. En concreto, se ha reducido el número de hogares que no pueden ir de vacaciones de un 59,5% a un 30,4%. En un periodo de 10 años es una reducción bastante importante. También, por ejemplo, el porcentaje de hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos. Esto es un indicador también que nos puede indicar cuál es la situación de la población vulnerable, pues se ha reducido del 65,5 al 48,3. El porcentaje de hogares que no podían permitirse un ordenador personal en casa tiene que ver con la exclusión tecnológica, ¿no? También material en los hogares. Se ha reducido de un 23,5 a un 10,4%, es decir, ha bajado en 13,1 puntos. Estamos viendo una mejora de la situación de esta población vulnerable, una mejoría considerable. También en cuanto a la distribución territorial de la pobreza y de la exclusión social, en este periodo de 10 años también se ha mejorado bastante, especialmente, como ya ha comentado la directora general, en los distritos 4, 5 y 6. Ha habido un crecimiento de la renta del 30% al 35%. Por poneros ejemplos claros, en los barrios como Agrupación Este o Loma Colmenar, la renta ha aumentado entre el 47% y el 74%. Esto se ha debido, entre otras cosas, a el origen de los ingresos, que no es solo el tema laboral, sino también una ampliación de los recursos sociales. Por lo tanto, estamos viendo que los hogares aumentan su nivel de renta, el nivel de ingresos en los hogares, pero porque también aumentan las distintas fuentes de ingresos, no solo laboral, sino también asistencial y social.
verdad que, como pueden ver en el mapa, las diferencias territoriales se siguen manteniendo, se reducen, aunque sí se sigue manteniendo esta distribución centro-periferia, esta diferencia centro-periferia, pero los datos positivos es que se reduce, y además de que se reduce en las zonas territoriales, los distritos y las secciones que estaban hace 10 años en peores situaciones, pues ha mejorado bastante, ¿no? Por ejemplo, en el distrito 6, que ya saben que comprende las zonas del Príncipe, Benzú, Loma Colmenar y demás, pues la renta personal ha subido de unos 4.800 euros a 7.500 y la renta media de los hogares ha aumentado también en un 32,7%. O sea que, bueno, estamos, parece ser, en una tendencia positiva y de mejoría de la situación de la pobreza. No obstante, como ya han podido ver en el mapa, las diferencias se mantienen. Estamos en un periodo o en una deriva positiva, pero es verdad que se siguen recogiendo a través de estas fuentes secundarias una serie de indicadores, una realidad a la que se debe seguir prestando atención y sobre la que se tiene que trabajar. Por ejemplo, tenemos un paro juvenil, entendido como aquella población activa menor de 25 años del 66,5%. Entonces, algo a lo que se debe prestar atención y sobre lo que se debe seguir trabajando. La desigualdad medida por el indicador Gini, que saben que es un indicador que oscila entre 0 y 100. 0 indica igualdad absoluta, cuanto más elevado más es el indicador de desigualdad en la población dada. Es el segundo más alto de toda España, en Ceuta. Y también la población... Bueno, pues se continúan presentando este informe sobre pobreza en Ceuta, que deja unas conclusiones genéricas de mejoría en cuanto a la situación de las personas en vulnerabilidad. También que se reducen las diferencias entre territorios con respecto a la situación anterior desde 2014. Aumenta en un 30% la renta media de los hogares. También es otro de las cuestiones y de las conclusiones que deja este informe, que se siguen recogiendo una serie de medidas y necesidades en las que hay que continuar trabajando. Si les parece, continuamos en clave de tertulia y comenzamos con este tema. Enrique Ávila, buenos días. Hola, buenos días. Saludamos también a Javier Vargas, muy buenos días. Hola, y Justino Lara, muy buenos días. Buenos días. Bueno, un informe sobre la pobreza en Ceuta que deja, lo acaban de ver ahora en directo, como principales conclusiones una mejoría en la situación de las personas con vulnerabilidad. Sin embargo, hay que seguir trabajando a juicio de los responsables de este estudio. Bien, que hay que seguir trabajando es algo que tenemos que tener grabado en mármol. Toda sociedad tiene la obligación de evitar estas bolsas de pobreza, este riesgo de exclusión, y es algo en lo que todos los políticos, todos los gobiernos deben trabajar. En cuanto al informe, yo conozco a los dos sociólogos que han hecho el informe, he trabajado con ellos, han sido tutores, bueno, Estrella todavía es de la UNED, Pepe Cantón está ahora mismo en la Universidad de Granada, es gente muy fiable, pero estos estudios pues hay que tenerlo en la mano y ir viendo variables, porque efectivamente han dicho que ha subido la renta media, pero ¿en qué porcentaje ha subido la renta media? Hay que tener en cuenta que los datos de exclusión, de pobreza, se suelen hacer en referencia a una renta media. Nuestra sociedad está ahora mismo en una coyuntura en la que el salario mínimo se está aproximando peligrosamente al salario medio. ¿Por qué digo peligrosamente? Porque a la subida del salario mínimo, que siempre es deseable, se le está uniendo también a que el salario medio no sube o incluso está bajando. Como esto es un estudio relativo sobre la renta media, entonces habría que ver cuánto ha subido la renta media en estos años y cuánto ha mejorado la situación. De todas formas, un dato que hay que tener en cuenta siempre es que lo que dice el Banco de Alimentos y lo que dice Cáritas es que cada vez son más las personas que acuden a pedir ayuda. Entonces, podríamos estar, como en otras situaciones, que los datos no se corresponden con lo que se observa en la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Que se ha reducido la pobreza desde el 14 aquí? Pues es una buena noticia, pero que es obligación de toda sociedad que se reduzca al máximo. Es algo que tenemos que tener siempre presente. Tengo aquí algunos de los datos. Desciende el riesgo de pobreza casi 10 puntos, 9,7. Carencia de material severa también baja en 10 puntos. Y en cuanto a la renta media,
es, bueno, pues también la renta media de los hogares ha crecido un 30-35%. Después, la realidad enquistada que se dice en este estudio, el paro juvenil de personas menores de 25 años, población activa menor de 25 años, 66,5%. Y en cuanto a desigualdad, es el segundo país más alto de España. La pobreza severa supone un 16,3% de personas en riesgo de pobreza severa, que es un 8,3% frente al 8,6% de la media nacional. Justino, ¿cómo ves la situación de la pobreza, del riesgo de pobreza y de exclusión social en Ceuta? Yo creo que es una pena que tengamos que estar hablando sobre este tema, de la pobreza. Creo que es una pena que después de tantos años de este gobierno sigamos hablando de esto y que estemos hablando de esto en una ciudad que tiene un presupuesto de más de 400 millones de euros. Es una pena de que tengamos que estar pendientes de unos datos. Yo no he leído todavía este informe, me gustaría leerlo y analizarlo. Y los datos que yo tengo provienen sobre todo del Instituto Nacional de Estadística del año 24 y nos habla de un 42,2% de pobreza. Estamos hablando del doble de la península, el doble del resto de España. Estamos hablando de que nuestra primera barrera de contención no está haciendo la ciudad autónoma, sino están siendo organizaciones como Banco de Alimentos, como Luna Blanca, como Cáritas. Estamos siglo XXI, estamos en Ceuta, 82.000 habitantes y tenemos una gran pobreza. Muchísima pobreza para esta ciudad. Y eso la verdad es que me desarma un poco. Javier. Hombre, lo primero, no nos queda más remedio, por lo menos personalmente, que hablar en general, porque para juzgar el estudio evidentemente habría que conocerlo y ver los fundamentos que sí que he visto que los estaban explicando ahí en la presentación, pero no los conozco. El dato de que ha bajado la pobreza aquí en Ceuta creo que ya se expresó, además en el mismo porcentaje, porque hablaban de que se había reducido 9 puntos. Un 10%, y estoy hablando de noviembre del año pasado, antes de que se hubiese hecho este estudio. ¿El informe AROPE te refieres? Efectivamente, lo que a priori que este estudio lo haya encargado el Gobierno de la Ciudad Autónoma, no prejuzgo el estudio, pero sí la intención, porque es evidente que detrás de este estudio tiene que haber una intención política. Es raro que los mismos que han encargado el estudio se sorprendan de los resultados. Han comenzado, me ha parecido escuchar al principio, va un poco en la línea de las cifras que dejaba el informe AROPE. No, hombre, en principio no puede haber gran divergencia entre dos estudios que se han hecho, me imagino que con los mismos criterios. Siempre queda la cuestión de, sin juzgar, digo yo, los resultados, esta disminución de la pobreza, vamos a decir, objetiva, siempre queda la cuestión de cuáles son las causas de esa disminución, porque efectivamente se puede dar la situación, también pasa a nivel nacional, un país cuya economía va muy bien y que muchos de sus ciudadanos pues realmente viven peor que antes. Por eso digo que estas cosas, las cifras escuetas siempre hay que completarlas con un estudio de las causas. ¿Cuáles crees tú que pueden ser las causas, Enrique? Bueno, lo primero, no tenemos el estudio lo están presentando, pero esto hay que estudiarlo, hay que ver efectivamente, porque ha subido la renta media, sí, pero porque ha entrado más gente a trabajar. Efectivamente, en Ceuta el paro ha bajado, y además ha bajado de una forma muy considerable. Nos movíamos en cifras alrededor de los 11.000 parados, ahora nos movemos en cifras alrededor de los 9.000. Pero la realidad suele ser muy tozuda, y aquí vemos los datos que da el Banco de Alimentos, que da Media Luna Blanca, que da Cáritas, y pues cada vez dicen que van más personas. Luego hay que también ponerse en la parte, hay que
a lo mejor deshumanizar un poco la visión, porque Weber llamaba el efecto no deseado cuando tú adoptas unas medidas que efectivamente funcionan en un sentido, pero pueden generar un mal en otro, que hay que saber asumirlo si te compensa el beneficio. Por ejemplo, el estado de bienestar se ha comprobado con su desarrollo en los años, no en España, en todo el mundo que tiene estado de bienestar, en los países nórdicos se ha demostrado más, genera clientelismo. Es decir, te puedes encontrar con una parte de la sociedad que se conforma con las ayudas del estado de bienestar y renuncia a buscar un progreso de forma individual. Como yo creo que los tres hemos coincidido, que haya datos, que haya que hacer estudios sobre pobreza, sobre exclusión, es un síntoma de que hay un mal en la sociedad. Que todo el mundo tiene que trabajar en aras a terminar con él, por supuesto, todas las administraciones. Que estos estudios son buenos, también, pero los estudios hay que ver efectivamente cómo se han trabajado. Ya decía que todo lo que cuando se habla de pobreza, de exclusión social, la pobreza tanto la absoluta como relativa, bueno, la absoluta se mira más en el consumo, pero son referencias a una media, con lo cual hay que hacer ver cómo ha evolucionado esa media en relación con el resto de la sociedad española. Disculpadme un momento, nos piden paso de nuevo los compañeros que están en la calle. Conectábamos a primera hora de la mañana con Alicia Urbano desde esa balsa en la barriada de San Amaro. Les contábamos también la preocupación de los vecinos, los trabajos que ya iniciaron los técnicos de la ciudad. Y bueno, pues la ciudad nos anuncia que el presidente Vivas, acompañado por los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Alejandro y también el consejero de Urbanismo y Transporte, se van a desplazar a la barriada de San Amaro a analizar la situación generada por el temporal. Así que los consejeros Alejandro Ramírez y Rafael Martínez Peñalver acompañarán a Vivas a las 12 del mediodía a esta barriada donde se encuentra nuestra compañera Alicia Urbano con protagonista. Alicia, muy buenas de nuevo. Buenas de nuevo, Susana. Pues nos hemos bajado hasta aquí, hasta la barriada, para comprobar cómo han vivido los vecinos este fin de semana con la fuerte borrasca, los chubascos, los granizos y bueno, y el peligro de esa balsa que tenemos aquí atrás y que se ha anegado por completo durante el sábado y el domingo y que ahora ya ha bajado el nivel del agua gracias a los trabajos que se están realizando en la zona de limpieza y de desatoramiento. Vamos a hablar con Madria. Ella vive aquí en esta primera casa justo abajo de la balsa con sus 4 hijos. Vamos a ver cómo ha pasado el fin de semana. Muy buenos días. Buenos días. Por decir algo. Por decir algo. Bueno, pues que lo hemos pasado muy mal, la verdad. Y esto es un peligro porque, claro, yo estoy aquí, pero si se rompe la balsa se va todo el barrio. Y no hemos dormido, hemos estado sin dormir, saliendo por la noche para ver por si pasaba desprendimiento, si se han caído piedras por aquí y por la parte de allá. Y nada, lo hemos pasado muy mal, la verdad, muy mal. Tanto yo como mi vecina no hemos tenido que salir de la casa porque los bomberos nos dijeron que buscáramos dónde quedarnos estos 2 días y ayer tuvimos que salir sí o sí tuvimos que salir. ¿Fue ayer cuando fuisteis? Sí, y yo antes de ayer, yo me fui antes de ayer cuando nos dijeron tenéis que buscaros algo, ¿dónde quedaros? Digo, bueno, pues ya está. Y ya pues nada, nos fuimos. Y mi vecina se fue ayer. O sea, tu familia lleva fuera de casa desde el sábado. Sí, ¿hoy volvéis ya? Sí, creo que volvemos hoy. Creo, no sé, a ver, esperamos, vamos a ver lo que dicen los técnicos. ¿Han comunicado cómo está la situación ahora? Todavía no he hablado con ellos, la verdad, pero ayer estuvieron los técnicos toda la noche aquí, estuvieron los bomberos y la verdad que lo único que nos dijeron que mejor irse, que está en la casa. Yo soy la primera que me inundo, vamos. ¿Habéis sufrido algún desperfecto en casa? De momento no, Dentro de lo que cabe está bien. Y nada. Estáis a la espera entonces, ¿no? Estamos a la espera de que nos digan algo, a ver si podemos volver con nuestros niños ya.
y para nuestra casa, que la echamos de menos. A las 12 de esta mañana, Susana, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, va a visitar la barriada junto a los consejeros de Medio Ambiente y de Urbanismo, junto a Alejandro Ramírez y Rafael Peñalver. Será para evaluar la situación y para hablar también con los vecinos. Será entonces, ¿no?, cuando os comunique la situación. Sí, exactamente. Será entonces cuando nos comunique si podemos venir ya o a ver lo que hacemos. Pues nada, esperamos que tengáis suerte y que esto se quede todo en un mal fin de semana. Ojalá tengamos suerte, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por atendernos. Pues Susana, esta es la situación aquí en San Amaro, después de un fin de semana en el que incluso han tenido que abandonar sus viviendas por el peligro que conlleva esa balsa. Ya parece que van a poder volver, como decía, a las 12 de este mediodía va a haber una reunión aquí una visita oficial, ¿no?, del presidente Juan Vivas junto a los responsables de Medio Ambiente y de Urbanismo, a ver cómo encuentran todo esto. Ya esta mañana han estado haciendo, como decíamos anteriormente, labores de limpieza, de desatoramiento. Desde el día de ayer llevan los técnicos aquí en la barriada para intentar que se solvente con los menos incidentes posibles. Pues muchísimas gracias, Alicia, por esta nueva información en directo desde la barriada de San Amaro. En aproximadamente una hora, como les decimos, asistirá a este barrio el presidente de la ciudad, Juan Vivas, acompañado de los consejeros de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, y de Urbanismo, Rafael Martínez Peñalver. Vaya incidencias y vaya fin de semana que nos dejó esta nueva borrasca. Marta. Sí, parece que en intensidad de lluvia, al menos la apreciación que yo tengo es que ha sido la más fuerte de todas. La madrugada, creo que fue el sábado al domingo, fue increíble. Casi 50 litros por metro cuadrado solamente durante la noche madrugada. Ha sido, bueno, contra esto sí que no tenemos... yo creo que en ese sentido sí ha funcionado bien tanto la ciudad como la delegación de gobierno. La prueba está que no ha habido que lamentar desgracias personales. Yo viví, pues creo que fue el viernes, fue el jueves, el árbol que se cayó enfrente de Caballería. Yo iba en el coche y se cayó un poco delante de mí, como 500 metros, y yo no sé, en cuestión, yo creo que no llegó ni a 2 minutos, ya estaba allí la policía local, ya estaba organizando el tráfico, nos despejó a todos rápidamente, cortaron... Yo dije, bueno, parece que esto está funcionando bien. De hecho, lo que luego me preguntaba ya, digo, ¿cómo sabían que se iba a caer el árbol? Porque es que la policía local apareció así. Fue una cosa impresionante. Y yo creo que en ese sentido pues debemos felicitar a las administraciones públicas, a las dos que intervienen aquí en Ceuta, pues nos han tenido informados siempre. Y yo creo que la población pues hemos sido responsables. Y la autoridad portuaria también ha tenido un fin de semana intensito, sobre todo el sábado por la tarde. Bueno, hemos tenido 3 semanas muy intensas porque hemos tenido barcos que reportaban a puerto que venían casi sin combustible. Hemos tenido que hacer verdaderos Tetrix para poder meter esos barcos para que la compañía le diera combustible. Hemos tenido barcos al pairo a 12 millas del puerto de Ceuta esperando para entrar. Ayer tuvimos la suerte de que pudo venir un segundo remolcador de Algeciras y eso nos ayudó bastante. Hemos tenido 3 veces en el puerto de Ceuta a barcos de salvamento marítimo con distintas problemáticas, ¿no? 2 fueron la evacuación de 2 bebés y otra fue, pues se encontraron a varios náufragos, por decirlo de alguna manera, porque eran personas que intentaban cruzar a la península nadando, a Ceuta nadando, y 2 cadáveres. Bueno, ha estado la cosa complicadilla. Pero bueno. ¿Qué previsiones hay de cara a las próximas horas? Yo quiero... ¿El Nils se aparece ya, asoma la patita o espera un poco? Yo ya no sé, no quiero hablar de previsiones, yo quiero hablar de día a día, que vengan los barcos, que podamos dar servicio, que sigan saliendo los ferries, porque hemos tenido días de una mañana fabulosa y de pronto entrar vientos de más de 30 nudos, tenemos el fondeadero cerrado, no pueden trabajar las gabarras, así que yo prefiero, conforme vayan viniendo todo, ir esperándolo y capear el temporal. Pero ya baja un poco, ¿no? Sí, baja. Estamos con muchas ganas de ya poder abrir otra vez el fondeadero, que puedan trabajarlo las compañías, porque esto es un poco ya
ya hay veces que no sabes ya qué vas a hacer, dónde vas a meter un barco, esperas que salga uno, prácticos, los pobres saliendo, jugándose la vida, bueno, estaba la cosa bastante complicada. Por lo menos esta semana ya. Bueno, yo no sé, yo espero que sea esta semana ya, y si no, pues seguiremos capeando. Si es que para eso estamos, para dar servicio y para que vaya todo lo mejor posible. Javier, esta última borrasca, Marta, nos dejó en todo el fin de semana más de 80 incidencias, solamente la tarde, noche, madrugada, el sábado al domingo, más de 30 incidencias, y hemos visto que, bueno, pues algunas de consideración y de magnitud. Es que esto ya está generando un efecto acumulativo. Llueve sobre mojado. Claro, ya los árboles ya no es que se caigan, es que tienen el suelo tan húmedo que como venga algún nuevo vendaval, pues no será ni uno ni dos los que se caigan. Vamos a ver si el anticiclón se pone en su sitio y ya volvemos un poco a la vida normal. Hay que echar mano del refrán y no hay mal que 1000 años dure, y en algún momento esto tiene que acabar. Pero bueno, que acabe cuanto antes. Si me dejas una pequeña puntualización con respecto a lo de San Amaro. Yo parte de mi infancia la pasé en San Amaro, y en San Amaro siempre ha habido un pozo. Y precisamente esa construcción que hay ahí, lo que es un tanque de tormenta. Es para que no se inunde la barriada con grandes lluvias, ¿no? Yo no soy técnico, pero tuve la suerte de poder revisar un proyecto de 1906 sobre las aguas de Ceuta, y entonces te hablaba de todos estos fenómenos, te hablaba cerca de aquí, es decir, si seguimos una línea, llegamos a la playa, tenemos Fuente de Hierro, que hay una batería de costa donde se está recogiendo agua diariamente Servilince, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esa construcción, posiblemente lo que sí tendríamos es todo el barrio de San Amaro anegado. Otra cosa es que no se tenga limpieza del recinto y tal, ¿no? Porque yo las veces que he subido que no había agua estaba bastante mal. Disculpame un momento, porque al margen de temporal, incidencias, borrascas y otras cuestiones, también hay otras cuestiones de interés y de actualidad que nos van a tener hoy pendientes en esta jornada de lunes, por ejemplo, de una operación policial que hay en estos mismos instantes en la barriada del Misto. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues sí, efectivamente se está llevando a cabo ahora en este momento en la barriada del Misto una operación policial coordinada entre la Jefatura Provincial de aquí de Ceuta y efectivos que han venido desde la península. Como ves, no sé si lo ves a mi espalda, en este momento ya están saliendo de la barriada, han estado haciendo unos registros en una vivienda y que tengamos conocimiento no ha habido ningún detenido. Hay en este momento mutismo total sobre cuál ha podido ser el motivo de este registro domiciliario, pero sí te puedo decir que los vecinos de la barriada se han mostrado muy sorprendidos por el hecho del registro domiciliario y por el hecho de que esta carretera que tenemos aquí a mi espalda ha estado cortada durante buena parte de la mañana. Así que eso es lo que te puedo contar por ahora, Susana, operación policial aquí en el Mixto con registro de una vivienda. Pues gracias, Raúl. Seguimos en conexión con la línea abierta para que nos pidas paso si tienes alguna novedad o alguna noticia de última hora también sobre este dispositivo. Muy bien. Muchísimas gracias. Dispositivo en el Misto, no sé si queréis aportar algo más sobre el temporal, sobre la borrasca Marta o sobre las elecciones de Aragón, que bueno, pues son hoy el protagonista de las portadas de los medios a nivel nacional, elecciones autonómicas celebradas este domingo. El Partido Popular ha resultado vencedor con 26 escaños en las Cortes, aunque pierde 2 diputados respecto a 2023 y queda lejos de la mayoría absoluta. El gran vencedor de la noche ha sido Vox, que duplica su representación y se sitúa como llave para gobernar, mientras que el Partido Socialista Obrero Español iguala su peor resultado histórico con 18 escaños. También destaca el crecimiento de Chunta Aragonesista, la presencia reducida de otras fuerzas y la desaparición parlamentaria de partidos como Podemos, Alianza Verde y Partido Aragonés. Enrique, ¿qué valoración, qué lectura haces de estos resultados electorales? Bueno, hay que pensar que estas elecciones no han sido porque tocase por calendario, sino que se convocaron elecciones, las convocó el gobierno, que era el PP, por considerar que no reunía las condiciones para seguir gobernando al no tener apoyos para aprobar los presupuestos. Esto, que en teoría política pues debería ser lo normal,
pero luego puede traer estas consecuencias. Parece ser que la sociedad en Aragón, los ciudadanos, no han considerado que la medida haya sido buena. De hecho, el PP efectivamente ha ganado las elecciones, pero ha perdido 2 escaños. Es decir, en realidad aumenta su dependencia de otros apoyos. El partido que en su momento no estuvo dispuesto a apoyarlo ha incrementado sus candidatos, perdón, sus diputados en 7. El doble. Sí, pero lo del doble, en cuestión de representación, yo no lo suelo usar, porque si tú tienes un diputado y sacas otro, ha crecido el doble. No, ha crecido 7 escaños. 7 escaños es un crecimiento muy, muy importante. Es decir, que lo que podemos pensar es que en Aragón consideran positivo que Vox no haya apoyado los presupuestos. La sociedad aragonesa lo ha valorado bien. El PSOE, pues sí es verdad que se ha dado un batacazo, pero también yo creo que todos los analistas consideran que era lo previsible. Además, el candidato que han elegido, que parece ser que va a seguir en la misma tónica, pero deberían pensar que los que formaban parte del gobierno no tienen muy buena prensa, digamos, en los territorios autonómicos. Entonces, yo creo que es una estrategia equivocada, y más teniendo en cuenta que Pilar Alegría es que además era la portavoz del gobierno, era la cara del gobierno. La Xunta, pues, o la Chunta, porque ellos no son Xunta, son Chunta. La Chunta, ¿qué pasa con la Chunta? Pues lo que indica es que crece, bueno, digamos, es que es un voto de izquierda que ha recogido el PSOE, pero la Chunta tiene un componente nacionalista muy fuerte. Entonces, aquí lo que podemos pensar es: ¿está creciendo el nacionalismo en Aragón porque ven peligroso el nacionalismo en Cataluña? De hecho, hay bastantes cuestiones que tienen pendientes de resolver y que los aragoneses se ven dolidos porque Cataluña no respeta las decisiones o las sentencias judiciales, sobre todo en cuestión de patrimonio. Entonces, son unas elecciones bastante difíciles de analizar. Y desde luego yo lo único que veo claro es que la sociedad aragonesa ha entendido que Vox ha hecho bien en no apoyar al PP. Si estamos diciendo continuamente que somos una sociedad que se está polarizando por momentos, pues a lo mejor esto no es un buen síntoma. Vamos a escuchar ahora la reacción de los protagonistas y seguimos analizando y buscando lecturas aquí en la mesa. El PP gana las elecciones de Aragón, pero se deja 2 escaños y mantiene su dependencia de Vox, que sale además fortalecido al duplicar su representación. Pasa de 7 a 14 diputados. Los populares, con Jorge Azcón a la cabeza, logran 26 de los 67 escaños del Parlamento Autonómico. Y hay un mensaje claro, nítido, inequívoco: es el Partido Popular de Aragón ha ganado las elecciones. Ambiente festivo en el Hotel Reino de Aragón de Zaragoza, donde Vox ha seguido el escrutinio. Para su candidato Alejandro Nolasco, en estas elecciones ha ganado el sentido común. Que ha ganado el decir sí al sentido común y no a la estafa del bipartidismo. El PSOE pierde 5 diputados y llega a su suelo histórico con 18. Pilar Alegría reconoce que no es un buen resultado. De hecho, cualquier resultado que no nos permita gobernar, que no nos permita conformar gobierno, nunca será un buen resultado para el Partido Socialista. El triunfador de la izquierda aragonesa ha sido la Xunta Aragonesista, al duplicar su representación hasta los 6 diputados. Un buen resultado para su candidato, Jorge Puello. Es bueno para Xunta Aragonesista porque somos el único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha. El gran perjudicado entre las opciones a la izquierda del PSOE ha sido Podemos, que pierde su único escaño. Izquierda Unida, que estrenaba coalición con Sumar, ha mantenido su representante en las Cortes de Aragón. Justino. Bueno, estamos esperando todavía que se forme un gobierno en Extremadura, que también ganó el Partido Popular. No lo tiene claro, no lo tiene fácil para hacerlo. No sé si nos vamos a encontrar lo mismo aquí en Aragón. Posiblemente muchas de las políticas últimamente que están rodeando a estos comicios, por ejemplo, esa constante
batalla campal que tenemos en el Congreso de los Diputados, que creo que lo que menos se hace es política, lo que más se hace es insulto. Creo que eso puede tener un grave problema, puede ser un grave problema. Otro grave problema fue que puede ser que parte de las personas que han votado a la derecha, perdón, a la extrema derecha, son gente joven y sobre todo gente del campo. Creo que no ha sentado nada bien el tema de la... A mí al menos no me ha sentado bien. El tema del acuerdo con Mercosur, ese acoso y derribo que hay hacia el presidente del gobierno y a querer llamarlo todo como sanchismo. Yo creo que si todo eso lo echamos en una cazuela, al final lo que tenemos es que el Partido Popular ha hecho unas elecciones con una pretensión que era tener una mayoría absoluta, que no la ha tenido y ha tenido 2 votos menos. El Partido Socialista ha salvado los muebles y poco más, le tiene mucho que trabajar. La Xunta Aragonesista es un partido que no es solamente de izquierda, sino que es un partido, como hemos dicho, es un partido donde hay gente progresista, pero también hay gente conservadora. Lo que hay son aragoneses que miran por su tierra. ¿Y han subido? Pues claro, miran por su tierra. El resto de partidos a la izquierda del Partido Socialista, algunos han salvado los muebles y otros han fallecido. Y es cierto que el partido de ultraderecha ha subido mucho y mucho me temo, que es lo que vamos a ver en los próximos comicios, tanto en Castilla-La Mancha como en Andalucía. Y yo creo que es que el Partido Popular, en su afán de descabalgar al Partido Socialista del poder, está dejando un poco y se está llevando por las políticas y está apoyando las políticas que está haciendo la ultraderecha. Y creo que aparte de sus votantes esto no le está sentando nada bien, ni le está gustando. Javier, una primera intervención, una lectura. Bueno, supongo estas elecciones van bastante en la misma línea de lo que ocurrió en Extremadura. El Partido Popular fracasa en su intención de reforzarse, el Partido Socialista se alegra con no estrellarse demasiado y curiosamente Vox, yo ayer escuchaba al de Teruel Existe y comentaba un tanto dolido el hombre, voy a decirlo de una forma coloquial, con todo lo que hemos trabajado nosotros por la provincia de Teruel y al final los votos se los lleva un partido que realmente, estratégicamente, la política que sigue es un éxito porque prácticamente sin moverse del sitio, sin abrir la boca, está recogiendo muy buenos resultados, Vox. Entonces este hombre se lamentaba, pero es la situación. Estamos ahora en un panorama político en el que no tenemos centro y aquí en Aragón lo que se han producido evidentemente son cambios por la derecha y también cambios por la izquierda. Yo creo que la conclusión que deberían sacar los dos grandes partidos es que ahí empieza a haber una mayoría de ciudadanos que quiere cambios en la política que se está siguiendo actualmente. Enrique, ¿qué impacto crees que tendrá este resultado autonómico en la política nacional por un lado y en el calendario electoral que siguen otras comunidades? Está a la vuelta de la esquina ya, bueno, pues Castilla y León, Andalucía. Bueno, el impacto a nivel nacional es de imagen, es decir, esto lo que nos indica es una tendencia. Yo no estoy de acuerdo con que el PSOE haya salvado los muebles. Salvar los muebles es cuando es capaz de mantener una situación por los pelos. El PSOE se ha desmontado. Tampoco estoy de acuerdo de que al PP le haya penalizado ponerse de acuerdo con Vox. Yo creo que no, porque yo creo que al PP lo que le están exigiendo, esos votantes que se le escapan, es que se acerque más a Vox, que negocie con Vox. Yo creo que estamos en una coyuntura de polarización. Quizás todos los escándalos que va contra el gobierno. Bueno, pero es que los escándalos están surgiendo por todas partes. Eso hace que el votante se esté desligando de los partidos tradicionales, más del PSOE, pero también del PP.
Y los partidos nuevos, pues como decía el diputado de Teruel existe, Vox simplemente lo que hace es protestar, no tiene, de hecho, cada vez que ha formado parte de un gobierno, enseguida se ha quitado en medio, no adopta ninguna postura positiva, no aporta nada positivo. Hay que tener en cuenta que si nos dedicamos a criticar lo que se hace, siempre tenemos ventaja, porque efectivamente el que hace algo se puede equivocar, pero si nosotros no hacemos nada, pues no nos vamos a equivocar nunca. Entonces, en ese sentido, creo, y yo diría personalmente, me temo que sí va a ser una tendencia. Y luego lo que sí se debe plantear los partidos, que adelantar elecciones por estrategia electoral no funciona. No funciona. El ciudadano no pica en la estrategia electoral. Entonces, vamos a ver si conseguimos que esto se serene un poco. En una situación como esta, una sociedad estable, firme, debería agarrarse a un gobierno de concentración nacional. Yo sé que en España hoy día eso es imposible. ¿Qué impacto crees que tendrán estos resultados autonómicos en la política nacional y en el calendario electoral que tenemos por delante? En la política nacional, el presidente del Gobierno ha dicho que las elecciones son en el 27 y de ahí que no hay quien lo baje. No sé por qué, pero bueno, él dice que se puede seguir. ¿Crees que tendría que adelantar, convocar elecciones? No lo sé. Me faltan datos para analizarlo, pero yo creo que va a terminar las elecciones. A nivel autonómico... ¿Crees que va a terminar la legislatura? Perdón, va a terminar, sí, la legislatura la va a terminar. Los escándalos, debemos de acordarnos que no solamente son del PSOE, sino que también son del PP. Lo que pasa es que parece que con los del PP los del PSOE se amplifican más, ¿no? Y miro en las redes sociales, no es otro tema. Mira en las redes sociales y apenas se habla pues del problema este que ha habido con una concejala y un alcalde en un ayuntamiento de Madrid, y no deja de ser un tema político. Y otros temas se habla mucho más. Yo creo que la extrema derecha está surgiendo, está resurgiendo. No solamente eso, estamos volviendo a recordar lo que pudo pasar a principios del siglo XX con la extrema derecha. Ese resurgir habrá que cortarlo de alguna manera, y creo que no hemos encontrado la forma de hacerlo. Pero también creo que mientras que sigamos en el Congreso de los Diputados y fuera del Congreso, es decir, este enfrentamiento prácticamente de matarnos entre una derecha y una izquierda en este país, va a hacer que otros partidos, como por ejemplo la ultraderecha, se beneficie y salga adelante. Creo que deberíamos desosegar un poco el discurso político de los dos grandes partidos de España. Javier, ¿qué impacto crees que puede tener este resultado autonómico en la política nacional y en el calendario electoral? Bueno, respecto al Gobierno, yo creo que mientras le sigan saliendo las cuentas en el Congreso, y está claro que está dispuesto a cualquier cosa para favorecer esa cuenta, no va a haber mayores cambios. Yo quiero recordar cómo el CSIC una y otra vez da ventaja al Partido Socialista en unas posibles supuestas elecciones nacionales. Pues si eso fuese verdad, yo me imagino que el Gobierno lo único que haría sería buscar el momento más oportuno, pero yo creo, pienso que está en modo resistencia. Y esto tiene dos consecuencias. Una situación un tanto suicida por parte del PSOE, y luego yo creo que esto es una de las razones que está alimentando el crecimiento de la ultraderecha. Pues hasta aquí la tertulia de hoy. No sé si queréis dejar algún titular a modo de conclusión o despedida. Sí, yo me sumo a lo que ha dicho Javier, porque ¿por qué aguanta el Gobierno? Pues porque sabe que si convoca elecciones las va a perder, y las va a perder de forma estrepitosa. ¿Quién puede quitar al Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Quién lo puede determinar? El único es el PSOE. Porque los demás que lo apoyan están encantados. Nunca van a tener un gobierno tan débil y tan dispuesto a ceder en todo lo que le piden. Entonces, los únicos que pueden descabalgarlo del gobierno es el PSOE. El PSOE tiene ahora mismo las llaves del cambio en España.
y yo no veo que se muevan. Titular a modo de conclusión que nos tenemos que ir, que nos pide paso Raúl. Las llaves estarán dentro de 2 años, año y medio. Javier. Vamos a esperar a ver cómo sigue. Las siguientes son las de Castilla y León. ¿Y la siguiente la de Andaluz? Veremos cómo va el próximo calendario electoral. Enrique Ávila, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Justino Lara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer como siempre y también le damos las gracias a Javier Varga. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros continuamos, ahora sí, volvemos a la clave, efectos, incidencias temporal. Septe Nostra, Ecologistas en Acción, pide que se actúe para salvar el pino centenario de Calamocarro. Raúl Llamas está con su presidente. Muy buenas de nuevo, Raúl. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues efectivamente estamos aquí con José Manuel Pérez Rivera para hacer un SOS por el pino centenario, que según nos comentaba José, no es centenario, es bicentenario. ¿Qué tal? Buenos días, José. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, cuéntanos un poco. Todos sabemos que tiene la raíz fuera, que tiene una inclinación bastante importante. ¿Qué se puede hacer? Pues la situación es complicada, porque en estas 2 últimas semanas, debido a la lluvia, debido al viento, pues ha perdido totalmente su verticalidad, y la última vez que pudimos verlo, que fue este sábado, prácticamente está ya totalmente caído, solo sostenido por las ramas, que son de bastante envergadura. Y bueno, la situación, además, teniendo en cuenta que es un sitio difícil de acceso, pues entendemos que no es fácil, ¿no? Pero bueno, habría que intentar primero reforzar el terreno donde ha hecho las raíces hace ya más de 200 años este pino, para que tenga suficiente suelo donde las raíces puedan tomar fuerza, y luego, una vez asentado y recuperado a través de un sistema de bancal o aterrazamiento artificial, pues intentar enderezarlo el árbol para que tenga posibilidades de sobrevivir. Pero bueno, es una situación que se podría haber evitado, porque llevamos muchos años desde las asociaciones y entidades ecologistas pues reclamando que se hiciera algo, porque no es un problema nuevo. Las raíces, pues debido al proceso erosivo, se fueron quedando en la intemperie. Esas mismas raíces en el 2019 pues se quemaron en parte, con lo cual ha habido un debilitamiento, y claro, cuando llega una circunstancia como la que estamos teniendo, este tren de borrasca, pues no ha sido el único árbol, pero este árbol especialmente especial por su antigüedad y por ser un emblema, ¿no?, de la naturaleza de Ceuta. Así que esperemos que la ciudad pues pueda acceder, ¿no?, a este lugar, hacer el informe y iniciar un proceso de recuperación del pino, y que podamos poder seguir disfrutando de él mucho más tiempo, ¿no?, mucho más décadas. Lo veo, es difícil, es cierto que es difícil, pero creo que merece la pena intentarlo, ¿no? Sí, lo primero, según me dice, sería cubrir la raíz, que eso sí se podría hacer, digamos, de forma relativamente sencilla. Lo difícil va a ser luego intentar enderezar el tronco, ¿no? Porque, claro, el acceso es muy difícil. Claro, es que, teniendo en cuenta, digamos, el tamaño del árbol, el peso que tiene que tener, pues claro, entendemos que haría falta maquinaria pesada, y la verdad es que allí no se puede meter maquinaria pesada, porque está justo metido, digamos, en la parte ya central de lo que es el arroyo Calamocarro. Ahí no hay espacio para que pueda transitar una máquina excavadora, una máquina, una grúa, y tampoco por la parte superior, pues una zona también muy empinada, con lo cual es difícil, ¿no? Supongo que a lo mejor una empresa especializada disponga de algún medio que a nosotros se nos escape y que pueda, digamos, servir para mover el tronco y que recupere su verticalidad, ¿no? Claro, las tierras están también ahora, hasta el momento, muy empapadas. Habría que hacer primero, ya digo, ese sistema para sostener las tierras y luego poder rellenar ese espacio. Hay que actuar con prisa, pero la situación meteorológica tampoco es que acompañe, ¿no? La administración que debería de actuar ahí, supongo que son los servicios dependientes de la ciudad autónoma, ¿no? Sí, tendría que ser la ciudad autónoma. La Consejería de Medio Ambiente, además es un espacio, hay que recordar que el arroyo Calamocarro es considerado la joya, ¿no?, de lo que es el espacio incluido en la Natura 2000 de la Unión Europea en Ceuta. Es un lugar de importancia comunitaria, un LIC, y una zona de especial protección para la ave. Se puede decir, digamos, que es una zona especialmente valiosa por la riqueza, ¿no?, de la flora, de la fauna, de anfibios, de reptiles, y pues
en una zona especialmente sensible y muy destacada de nuestro patrimonio natural, ¿no? ¿Y qué os dicen desde la ciudad? Porque creo que habéis hecho un manifiesto, ¿no? Varias entidades también. ¿Os dicen algo? ¿Se van a poner manos a la obra o no? Bueno, por lo que hemos sabido por un medio de comunicación, pues por el Faro, que publicó ayer que una noticia que en donde el consejero de Medio Ambiente pues ha declarado que en estos días, debido a las circunstancias tan adversas de tiempo, pues no han podido acceder por garantizar, ¿no?, la seguridad del personal que podría hacer ese diagnóstico y ese estudio, ¿no? Esperemos que en estos días, si es verdad que la lluvia empieza a perder intensidad, pues puedan acceder y hacer ese informe, y a partir de ese informe pues se valoren qué tipo de medidas se pueden adoptar, ¿no? Pero claro, eso ya depende más de, pues ya digo, de la ciudad, ¿no?, y de las posibilidades que tengan para hacer este trabajo, ¿no? Pues muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Susana, pues eran las declaraciones de José Manuel Pérez Rivera, presidente de Nostra Ecologistas en Acción, haciendo ese SOS por el pino bicentenario de Calamocarro. Ya nos ha explicado de que cubrir las raíces en principio no conllevaría una especial dificultad. Lo que sí sería muy complicado y muy difícil es que recupere la verticalidad. En cualquier caso, se trata de trabajar juntos para no perder una riqueza con la que contamos en nuestro medio material, como ese pino en Calamocarro. Susana. El pino bicentenario de Calamocarro. Pues muchísimas gracias, Raúl, por esta nueva conexión en clave medioambiental. Y nosotros ahora vamos a seguir hablando de SOS, pero en este caso de emergencias sanitarias que pueden ocurrir en cualquier ámbito. Cada año miles de personas sufren una parada cardiorrespiratoria fuera del ámbito sanitario, en casa, en la calle, en el trabajo o en un centro educativo. En esos primeros minutos, la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de alguien que sepa actuar. Y hoy en nuestra sección Vida Saludable, que hacemos de la mano del Colegio de Enfermería, hablamos precisamente de reanimación cardiopulmonar, de la RCP, y de por qué todos deberíamos tener al menos unas nociones básicas para salvar una vida. Lo hacemos con dos expertos, Ana Antolí Jover, que es enfermera, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también con Pascual Briva, enfermero, muy buenos días. Buenos días. La primera pregunta que nos surge, ¿qué son los primeros auxilios y en qué se diferencian de la reanimación cardiopulmonar? Bien, pues los primeros auxilios son todos aquellos que hacemos cuando, por ejemplo, nos damos un golpe, que siempre pues, nos ponemos un poco de hielo, cualquier corte que nos hacemos, pues nos taponamos la herida. Esos son primeros auxilios. Y la RCP es la resucitación cardiopulmonar, que hay que diferenciar lo que es una parada cardiorrespiratoria del proceso natural de la muerte, ¿no? Una parada cardiorrespiratoria es el cese brusco, inesperado y potencialmente reversible del funcionamiento del corazón frente a la muerte, que bueno, es el final de la vida y nuestro corazón se para. Entonces, para que nuestros telespectadores entiendan que no siempre a alguien que se le para el corazón se le debe hacer la reanimación cardiopulmonar. Y Ana Antolí, que además es profesora de la universidad, igual que Pascual Brieva, en los talleres, cursos de formación en la propia universidad, ¿cuáles son los elementos fundamentales que componen la cadena de supervivencia en el soporte vital básico? Bueno, lo que se enseña en las universidades, en los cursos, a nivel de qué es la cadena de supervivencia, son 4 eslabones, ¿vale? Que si se siguen bien, bueno, pues hace que una persona que sufre una parada cardiorrespiratoria salga de ella con la menor cantidad de secuelas posible. El primer eslabón, digamos que sería el reconocimiento precoz de esa parada cardiorrespiratoria y pedir ayuda, fundamental. El segundo paso sería la RCP y la desfibrilación con el objetivo de preservar el cerebro y reiniciar el corazón. Y en tercer lugar, los cuidados avanzados y por resucitación, que eso ya se van a llevar a cabo por personal sanitario. Y por último, la supervivencia y recuperación, que eso ya sería restaurar la calidad de vida de la persona que ha sufrido esa parada cardiorrespiratoria. ¿Y qué papel juegan los patrones respiratorios anormales? Pues son muy importantes. Las recomendaciones de 2025, que son las últimas que se han hecho, se hace especial hincapié en que las personas no activaban los servicios de emergencia porque escuchaban respirar a la persona. Y hay muchas veces que esa respiración es agónica, forma parte del final de la vida, y entonces sí hay que activar los servicios de emergencia. Entonces, los patrones respiratorios se analizan. Cuando se activan los equipos de emergencia, se le pide, por favor, al alertante que ponga el teléfono en manos libres.
Es importantísimo que tengamos unas nociones básicas, la población en general, para bueno, pues actuar en caso de emergencia mientras llegan los profesionales sanitarios. ¿Qué nos dice la guía sobre actuar ante la duda, Ana? Tú, como decías antes, ¿no?, que se dan el 70%, según los datos recogidos por el Consejo Europeo de Resucitación, el 70% se dan en espacios privados de las paradas. Quiero decir que es fundamental que no tengamos miedo a actuar. Con respecto a qué nos dicen las guías sobre el miedo, bueno, es fundamental, o sea, es algo absolutamente normal que la gente tiene terror a equivocarse. Uno, cuando se equivoca, es cuando no hace realmente nada, con lo cual hay un dato fundamental que tenemos que tener muy en cuenta. Cada minuto que pasa en el que no se hace nada, una persona con una parada cardiorrespiratoria disminuye su probabilidad de supervivencia en un 10%, con lo cual hay que ir muy rápido y bueno, pues hay que asumir que la persona que se encuentra una persona en una situación de parada cardiorrespiratoria, asumir que se encuentra ante ello y empezar a intervenir. ¿Y por qué la guía recomienda específicamente activar el manos libres cuando hablamos con el 061 o con el 112? Sí, como he dicho antes, para tener lo que se llama la conciencia situacional. Es decir, con el manos libres, con los teléfonos tan modernos que hay, la captación de sonido es muy importante. Entonces el operador telefónico o el médico regulador puede estar escuchando todo lo que está ocurriendo en el ambiente de esa parada y puede mejorar la respuesta a esa llamada. Estamos hablando de que bueno, pues en estos casos el papel que juega el operador telefónico es muy importante. ¿En qué caso debe un interviniente realizar solo compresiones y cuándo debería intentar intercalar ventilaciones? Sí, cuando el reanimador sí ha recibido entrenamiento, entonces sí se le permite o se le aconseja que intercale las 30 compresiones con 2 ventilaciones de rescate. Si el reanimador no está entrenado o no lo ha hecho nunca, solo que haga compresiones, con eso es suficiente. No sé si pueden, ayudados de unos vídeos que nos han enviado, indicarnos y bueno, pues darnos unas nociones básicas, Ana, para que las compresiones sean de calidad, ¿qué debemos tener en cuenta respecto a la profundidad y la frecuencia del masaje? En cuanto a la profundidad, en el caso del adulto, aquí tenemos, no se van a hacer igual unas compresiones torácicas en el caso de, como tenemos aquí, de un lactante que de un adulto de 80 kilos, evidentemente. Si hablamos del adulto, la profundidad de la compresión tiene que ser de al menos 5 centímetros, pero nunca más de 6 centímetros. Se va a realizar en el centro del pecho, en el medio inferior del esternón y bueno, el ritmo debe ser entre 100 y 120 compresiones por minuto. Aquello del ritmo, las canciones famosas de la Macarena o del Staying Alive, o bueno, ahora que tenemos tan reciente la final de la Super Bowl y a Bad Bunny, pues sí. El Titi me preguntó, la parte más rápida de la canción también podría servir como referencia para ver el ritmo de las compresiones. ¿Puede cualquiera saber hacer esta técnica, desarrollar esta técnica, aprender sí. Reanimación cardiopulmonar? Sí, cualquiera puede aprenderlo. De hecho, se fomenta mucho que incluso hasta los niños puedan ayudar a salvar una vida, porque es verdad que a lo mejor un niño no es capaz de deprimir el tórax de un paciente 5 centímetros, pero sí es capaz de activar los servicios de emergencia para que llegue el equipo de reanimación y ayude a esa persona. Aquí estamos viendo una RCP bien hecha. Sí, correcta. Efectivamente, ahí lo que se estaba viendo era que cada vez que comprimíamos, la parte roja es la sangre arterial y la parte azul es la sangre venosa. Cuando las compresiones están bien hechas, vemos que toda la sangre llega hasta el corazón y la sangre venosa, miento, hasta el cerebro, y la sangre venosa, que es de color azul, vuelve. Y así se mantiene el ciclo normal, el funcionamiento normal del sistema circulatorio, que es lo que estamos intentando sustituir con las compresiones externas. Ana, ¿y es efectivo hacer la RCP sobre un colchón o debemos hacer algún ajuste de la fuerza si es bueno, pues una superficie blanda como un colchón? Hasta ahora siempre se decía que había que retirar a las personas de la superficie blanda y que siempre había que hacerlo sobre una superficie rígida en el caso de que se produjera en un domicilio. Las nuevas recomendaciones de las guías para personal no entrenado nos indican que, aunque es más eficaz si es sobre una superficie rígida, se puede hacer sobre una superficie blanda, pero hay que realizar pues unas compresiones más profundas y la idea es ganar tiempo hasta la llegada de los servicios de emergencias. Bueno, el Colegio de Enfermería está sensibilizado en llevar esta técnica a diferentes colectivos,
también a los más pequeños, ¿cómo van estos trabajos formativos a la sociedad? Pascual. Bueno, pues desde el colegio se está fomentando, digámoslo así, lo llamamos cariñosamente una escuela de emergencia, ¿no? Que próximamente Rosa se encargará como presidenta del colegio de darle publicidad, ¿no? Y es intentar que toda la población tenga conocimientos tanto de primeros auxilios como de RCP básica, de soporte vital básico. ¿Próximamente cuánto es? Eso, cuando Rosa lo estime oportuno. Dentro de esa formación también les interesa mucho que conozcamos el uso de los desfibriladores. Como sea tan complicado como la pronunciación de la palabra, pues es mucho más fácil utilizar un desfibrilador de lo que parece que pronunciarlo, si a veces se atasca un poco la lengua. Realmente es una herramienta que se hace para utilizar por personal que no está entrenado en situaciones de muchísimo estrés. Hay muchísimos, de hecho uno no se da cuenta, eso nos pasa mucho en los cursos, que el primer día le decimos a la gente ¿dónde hay un desfibrilador en Ceuta? Y la gente no es capaz de decirte dónde hay uno. Bueno, en el centro comercial, y hay muchísimos. Afortunadamente se ha hecho un esfuerzo por parte de la ciudad autónoma de equipar, y hay muchísimos desde en el ayuntamiento, en los parking del ayuntamiento, por ejemplo, también hay policía local, tiene bomberos, en fin, hay muchísimos desfibriladores, y es importante que sepamos dónde están en el caso de tener que utilizarlo en los edificios públicos. ¿Pero los puede utilizar cualquiera? Las guías nos dicen que sí, es verdad que aquí en Ceuta se recomienda que sea personal que haya hecho la formación, pero bueno, en caso de emergencia, bueno, pues se utilizan. ¿Y esas guías dónde pueden localizarse, Pascual? Esas guías están recogidas en la página web del Consejo Europeo de Resucitación. Es una página pública, tiene tanto las guías en inglés como la traducción del programa ejecutivo en castellano, que ahora mismo no recuerdo exactamente la dirección de la página web, pero creo recordar que era www.erc.com/edu o educación o algo así. Hay mitos, no sé si son mitos o leyendas o es una realidad, sobre el riesgo de infección o de recibir una descarga accidental al ayudar. ¿Qué hay de realidad o de ficción, mito, leyenda en esto? Bueno, la descarga se puede producir, pero si uno hace y obedece a lo que nos dice realmente, el desfibrilador da 4 instrucciones. Es una cosa muy sencilla, y además hay que pensar que cuando estamos utilizando ese DESA, lo normal es que estemos en contacto con el centro coordinador y tengamos ayuda profesional desde el otro lado. Hay muchos mitos con respecto a la utilización del desfibrilador, y realmente el problema es que la gente tiene mucho miedo de utilizarlo, y la sensación en los cursos, en las formaciones, es que la gente luego se da cuenta de que es mucho más sencillo de utilizar de lo que realmente parece. No es un monitor de los que se puedan utilizar en una ambulancia, no tiene nada que ver. Pues para terminar, y escuchen esto que les va a interesar, en resumen, Pascual, la guía resume todo el proceso en 3 pasos muy sencillos. Sí. Recuérdenoslo a todos para que nos queden bien claros. Sí. Y lo podamos llevar a cabo en caso de una emergencia hasta que lleguen ustedes, los expertos. Lo primero es el reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria, lo segundo es la activación de los servicios de emergencia, y por último es la actuación. Esos son los 3 pasos fundamentales. Y ya saben dónde pueden pues buscar esa guía de actuación en caso de emergencia, guía de actuación básica. Pascual Brieva, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos consejos básicos, y Ana Antolí, muchísimas gracias también por compartir con nosotros estos consejos de la mano del Colegio Oficial de Enfermería de la ciudad. Y nosotros nos vamos con una campaña solidaria, y Alicia Urbano, campaña solidaria, la compra de tu vida, de la mano también, en este caso, de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy buenas de nuevo, Alicia. Muy buenas de nuevo, Susana. Una campaña que sin duda está teniendo una gran acogida por parte de los ceutíes, y que les vamos a contar ahora mismo en qué consiste, para que todos que puedan y quieran participar lo hagan en los establecimientos que están adheridos a la campaña. La compra de tu vida de la Asociación Española contra el Cáncer. Como decíamos, estamos con Jesús María Ferreiro, con su presidente. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué hay? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy ¿En qué consiste esta campaña, para que la conozcan las personas que están en la casa? Sí, bueno, la hemos titulado La compra de tu vida, ¿no? Porque en cierta medida es las personas que vengan a los centros que se han asociado para ayudarnos en esta campaña, entre ellos Eroski,
que estamos muy agradecidos de que puedan participar con nosotros. Todas las personas que pasen por caja con los productos, artículos que han realizado, hay unas cantidades que pueden ir desde 1 euro hasta la cantidad que considere, y que en ese sentido solamente decirle a la persona que está en caja, decirle, oye, mira, que para la aportación de la campaña que están realizando contra el cáncer, pues quiero dar 1 euro, 5, 10, X, la cantidad que considere. Y en ese sentido, la verdad que es una aportación que después, lógicamente, lo repartiremos en dos, lo dividiremos para una parte lo que es la fundación científica, todo lo que es el tema de investigación, y otra parte para seguir cubriendo con los servicios que tenemos aquí en la ciudad y con todos nuestros programas, que como bien sabemos, y me gusta muchas veces reiterarlo, que son todos servicios gratuitos. No es necesario de que sea una persona socia de la asociación, sino que cualquier persona que en un momento dado requiera una prestación de servicios sin ningún problema puede pasar por nuestra sede, que allí la atenderemos gustosamente. Son pilares fundamentales la investigación y los servicios de apoyo a los pacientes y sus familias. Jesús, ¿dónde podemos participar? ¿En qué establecimientos se pueden participar en la compra de tu vida? Bien, como has dicho, bueno, como hemos comentado, la aportación que se haga, lógicamente, va para esos dos ámbitos que son fundamentales. Entonces, hoy en día puede pasar, la campaña la tendremos hasta el día 15 de este mes, y pueden pasar por los centros comerciales de Eroski, lógicamente, ¿vale? Tanto el de aquí del centro de la ciudad como también el del polígono. Pueden pasar también por el supermercado Día, también pueden pasar. También por la tienda de Super Sport, todo lo que son las tiendas que tiene Super Sport en concreto. Cualquier persona que vaya a la tienda de Super Sport que haga una compra también puede aportarla. Y en las tiendas, en las farmacias también tienen participación, es decir, cualquier farmacia dentro de lo que es el colegio de farmacéutico también tienen aportaciones. No en todas, pero sí en las más representativas, en las que están más cercanas al ciudadano, también pueden hacer su donación. La campaña empezó el pasado viernes, el día 6, se prolongará hasta el día 15, si no me equivoco. ¿Cómo está siendo la participación de los ceutíes? Pues la verdad que es muy alta, muy buena. La verdad que estamos teniendo bastante aceptación por parte del público, y la verdad que están participando bastante. Estamos teniendo una buena captación de lo que son donaciones, ¿no? Yo te puedo decir que yo estuve el viernes por la tarde, estuve aquí, y la verdad que no te puedo decir con exactitud la cantidad que aportaron, pero la verdad que fue muy interesante, fue muy buena. Y para nosotros cualquier cantidad, la más mínima que sea, siempre viene muy bien, porque la verdad que es necesario pues para eso, para llegar a conseguir el bienestar y sobre todo los logros para minimizar un poco lo que son las necesidades del paciente oncológico. Pues de participación nos puede hablar bien Noelia Sánchez. Ella es la encargada de Eroski Centro, de aquí enfrente a la Iglesia de los Remedios. Muy buenas, Noelia. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo la participación? Tú estás a pie de caja. Está siendo, muy buena. La gente está muy concienciada de que tienen que colaborar, que es importante su participación. Y yo te podría decir que el 80% aproximadamente de las personas que pasan por caja están dejando su granito de arena. Pues muchísimas gracias a los dos por atendernos. Y bueno, Susana, desde aquí, desde Eroski Centro, pues invitar, ¿no?, a animar a todos los ceutíes a que participen en esta campaña, en la compra de tu vida, de la Asociación Española contra el Cáncer, cuya recaudación va a ir destinada íntegramente, una parte a investigación, como nos contaba Jesús María, y otra parte a los servicios que se prestan aquí en Ceuta. Pues muchísimas gracias, Alicia, por esta conexión y por tu colaboración, que ya nos han dicho por el pinganillo que acabas de colaborar. Y desde este Eroski Centro nos vamos de nuevo a uno de los sitios afectados por la borrasca Marta, que entre otras cuestiones les decíamos que dejaba cortes de carretera, como el acceso al Príncipe por la zona donde está el colegio Reina Sofía. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. Buenos días de nuevo, Susana. Pues esta es una de las consecuencias también del paso de la borrasca Marta por nuestra ciudad en estos últimos días. Es, como ves, este corte de acceso a la carretera del Príncipe a la altura del Reina Sofía por un desprendimiento. El desprendimiento creo que lo estás viendo a mis espaldas. Está, como decimos, la carretera cortada desde este fin de semana. Y es que, como decíamos al inicio del programa, han sido unas 80 incidencias desde el viernes hasta la fecha. En todas ha participado, como no, 112 bomberos, policía local, protección civil o parque móvil, y en muchos casos se han reforzado los servicios. Así, Susana, que como decimos,
esta carretera va a continuar cortada hasta que se retire, como ves, aquel desprendimiento. Así que, por favor, aquellos vecinos que pasen por aquí se van a ver obligados a dar la vuelta. Susana. Pues precisamente, gracias Raúl, precisamente los operarios de Parque Móvil están pues retirando diferentes escombros debido a estos desprendimientos como los que les vamos a mostrar ahora, en este caso en la subida del Jaral, para proceder a la apertura de esta vía y que puedan pasar los vehículos. Con estas imágenes nos despedimos, recordándoles que a continuación llega Beatriz Palomo y todo su equipo de esta hora para seguir conectados con ustedes, que dentro de 5 minutos está prevista la visita del presidente Vivas y de los consejeros de Medio Ambiente y Urbanismo a San Amaro, y que a las 2 llegan los servicios informativos con toda la información de la mañana, que además de estos asuntos también seguramente darán debida cuenta de esa operación policial que les mostrábamos en el Príncipe. Sabemos, noticia última hora, que al menos hay una persona detenida, según nos confirman fuentes policiales. Nada más, muchísimas gracias por su compañía. Hasta mañana, como siempre a las 10. Que pasen muy buena tarde. Adiós.